Listo. Iniciamos la grabación de esta sesión. Entonces, hoy día vamos a continuar con nuestra revisión de lo que ya empezamos a hacer en el video anterior. Nosotros en el video anterior ya arrancamos el estudio del capítulo 3 del libro de Hamilton enfocado a los modelos ARMA estacionarios. ¿Sí? Entonces, este es el gran tema hacia el cual apuntamos con este nuevo capítulo, sino que preliminarmente estamos ahorita viendo algunos elementos teóricos sobre los procesos estocásticos y sobre temas de convergencia que necesitamos para poder realizar ya el estudio de los modelos que ya estamos muy próximos, digamos que nos faltarán tal vez unos dos videos tal vez y con eso ya podemos arrancar ya el estudio propiamente de los modelos, pero como reitero, primero necesitamos esta parte un poco más teórico-conceptual, digamos, ¿no? Bueno, entonces solo para refrescarles un poco la memoria y para yo también un poco entrar en calor, recordemos lo que hicimos muy rápidamente en la última sesión que conversamos sobre estos temas, ¿no? Entonces estábamos considerando una serie temporal, ¿no? Digamos, una serie temporal que recuerden, una serie temporal esencialmente es una serie que me va dando valores en el tiempo, ¿no? Idealmente pueden ser desde menos infinito a más infinito, aunque sabemos en la práctica que no significa realmente infinitos, sino que es una forma de decir, bueno, nos vamos con una serie de la cual tomamos una muestra, pero no sabemos qué más puede haber más atrás y más adelante, ¿no? Entonces, nosotros ahora para entender un poco el comportamiento de estas series, decíamos que, bueno, podemos asumir que las series temporales son variables aleatorias, ¿sí? Entonces ya empezamos a tratar de verle a esto como una variable aleatoria, ya no solamente como una ecuación. Recuerden que mucho de nuestro enfoque ha sido analizar modelos de este estilo, como el que estoy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, como ecuaciones en diferencia de primer orden, ¿no? Este enfoque era un enfoque determinista, es decir, asumiendo que no había aleatoriedades. A lo sumo W podía tener un shock y eso nos llevaba a estimar el multiplicador dinámico, estabilidad, todo eso. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Entonces empezábamos a verle ya no a YT solo como la consecuencia de una ecuación no aleatoria, sino que empezamos a decir, si es que empezamos a ver a YT como aleatorio, ¿sí? ¿Cuál va a ser la interpretación que debemos empezar a dar a YT? Entonces, una primera idea era que si YT es aleatorio, entonces yo puedo imaginarme que de YT no necesariamente voy a tener solo una serie temporal, sino que puedo tener idealmente, ¿no? Varias series temporales, siendo cada serie una realización o también podríamos interpretarle como una simulación de la serie, ¿no? Teníamos una primera realización, segunda, tercera, un número indeterminado de realizaciones que nosotros podemos construir si entendemos o llegamos a conocer la aleatoriedad de YT. Si llegamos a conocer la aleatoriedad de YT, ¿sí? Entonces es posible obtener estas simulaciones. De hecho, solo voy a poner aquí, ¿no? Si se asume que esta serie temporal se compone de variables aleatorias y se llega a conocer la naturaleza de esa aleatoriedad, naturaleza de esa aleatoriedad, en teoría es posible obtener múltiples realizaciones o simulaciones de esas variables aleatorias. Estamos viendo aquí. Eh, para ejemplificar eso, recuerden la clase pasada, nosotros teníamos el ejemplo de la simulación de un lanzamiento de una moneda, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ok, imaginemos que YT nos da solamente dos posibles valores, 0 o 1, siendo 0 que lancemos una moneda y la moneda nos dé, qué sé yo, cara y uno que sea cruz, por decir, no puede ser cualquier cosa. Entonces, claro, tenemos una serie de lanzamientos de una moneda, aquí hemos aceptado solo 20 periodos de tiempo, 20 días puede ser, cada día te levantas y lanzas una moneda. Entonces, esa sería la serie temporal con la que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Sin embargo, si nosotros llegamos a conocer la naturaleza de la aleatoriedad de la serie, que en este caso no es difícil, ¿no? En el caso del lanzamiento de una moneda, a priori podemos asumir que es un comportamiento como el de una Bernoulli, de una variable aleatoria Bernoulli con probabilidad de éxito 0,5, o sea, una variable aleatoria que puede tomar los valores yt igual 0 o yt igual 1, ¿sí? Y la probabilidad p de sacar 1 es 0,5, porque es una moneda. Entonces, si nosotros llegamos a entender el comportamiento, la aleatoriedad de YT, cómo se da esa asignación de valores aleatorios,
no necesariamente tendremos una sola realización de la serie, sino que nosotros podemos simular muchas otras realizaciones de la serie, ¿no? Entonces aquí estábamos usando, aprovechando las fórmulas de Excel, la función aleatorio entre, ¿no? Para generar valores aleatorios entre 0 y 1. Y de esa manera, digamos, ya no tenemos solo una simulación o una realización, sino en este caso hemos realizado 200 simulaciones de la serie temporal, ¿sí? Obviamente que nosotros vamos a estudiar cosas más complejas que el lanzamiento de una moneda, pero el principio es muy parecido, ¿no? O sea, básicamente conocer la aleatoriedad, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero estimar ya un modelo de estas características que ya mismo le vamos a poner nombre y asumo que WT es una constante más un ruido blanco. Ya conocemos el ruido blanco, ¿no? Recuerden que el ruido blanco es un epsilon t que sigue una distribución normal 0 sigma al cuadrado para todo t, ¿no? Para todo t. Es decir, y aparte no está correlacionado uno con otro. O sea, bueno, ya vamos a ir viendo que es ruido blanco de nuevo. Pero ¿cuál es el punto? Si llego a conocer la aleatoriedad, por ejemplo, de WT a través de epsilon, esa aleatoriedad de WT se va a transmitir a YT y ya tendremos la capacidad de entender la aleatoriedad del propio YT. ¿Sí? Esa era entonces la idea, que si llego a conocer la aleatoriedad de YT, sea a través de, bueno, una Bernoulli, que es el ejemplo que estamos usando, o más adelante, cuando ya conozcamos el comportamiento en estos modelos, entonces yo puedo pensar que es viable hacer varias simulaciones de la serie, ¿sí? O varias realizaciones. Entonces, el ejemplo de la moneda era más o menos para recoger esa idea, ¿no? Entonces aquí tenemos varias realizaciones y dentro de estas realizaciones empezamos a estudiar la idea de la convergencia, la intuición de la convergencia. ¿Cuál es la idea? Entonces aquí nosotros vemos el llamado promedio acumulado, ¿sí? El promedio acumulado, por ejemplo, escogiendo 5 periodos, ¿sí? Entonces, como decíamos, ok, para todas las simulaciones, tomemos el quinto periodo, t igual 5, y saquemos un promedio, que es lo que nosotros tenemos en la parte superior, ¿sí? Un promedio acumulado. ¿Por qué acumulado? Porque es un promedio que a medida que avanzamos en términos de las simulaciones, o sea, nos movemos hacia la derecha, el promedio va acumulando simulaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos arroja ese promedio acumulado? Nos lleva a este resultado que estamos viendo aquí. La tendencia a que a medida que nosotros vamos acumulando simulaciones, aquí estarían las simulaciones, en promedio se puede ver que esta tasa de... Bueno, esto es fácil, ¿no? Si y es igual a 0 cuando sale cara o y es igual a 1 cuando sale cruz, no es muy difícil de entender que el punto medio, o sea, la esperanza de y esto de hecho se puede mostrar para una Bernoulli, es igual a 0,5. ¿Sí? O sea, justamente esto, o sea, el promedio se está aproximando al valor teórico de la esperanza. ¿Ya? De hecho, esta va a ser la idea de convergencia que va a regir en buena parte de la sesión de hoy día. Este hecho de que tengamos un promedio que es un promedio sacado desde simulaciones, o sea, es simplemente unas simulaciones numéricas. Pero esas simulaciones me arrojan un resultado que a medida que aumentamos el número de simulaciones, o sea, a medida que aumentamos este n, ¿sí? ¿Qué pasa? Que se empieza a estabilizar y se empieza a acercar y a estar fluctuando cada vez más cerca de la esperanza teórica, ¿sí? Entonces esa es la idea que va a estar detrás del principio o la cuestión de la convergencia, ¿no? O sea, tenemos resultados desde simulaciones que a medida que aumentan las simulaciones se van a ir acercando a resultados teóricos, ¿sí? Porque esto es un resultado teórico. De hecho, nuestra percepción de que la moneda debe darme 0,5 si es cara o cruz es un resultado y una percepción teórica, que claro, es muy intuitiva, ¿no? Pero obviamente no es que realmente pasa eso en el corto plazo. En el corto plazo puede salirte cualquier cosa. Es en el largo plazo cuando n tiende a infinito que te aproximas a ese comportamiento de la variable, ¿no? Entonces, en esencia, eso es lo que nosotros queremos ir mostrando, cómo pueden surgir estas convergencias en series temporales, porque de surgir estas convergencias, yo puedo evitarme en un futuro hacer las simulaciones, ¿sí? Y más bien concentrarme exclusivamente en los valores y resultados teóricos. Esa es, digamos, la esencia, ¿no? De todo lo que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces decíamos que un ejemplo ya un poco más complejo, porque obviamente el de una moneda es muy básico,
empezamos a detener en el estudio del ruido blanco gaussiano, ¿no? Ruido blanco gaussiano que ya sabemos que para todo periodo de tiempo cumple que la distribución de este epsilon t es normal 0 sigma al cuadrado y aparte cumple el supuesto I y D, o sea, independientes e idénticamente distribuidos. Al momento que decimos para todo t se da la normalidad, ya estamos diciendo idénticamente distribuidos. Aparte, fíjense que si todos van a tener la misma media 0, y aparte todos tienen la misma varianza, porque la varianza no depende de t. Pero aparte son independientes, o sea, el valor que toma un ruido blanco, recuerden, no afecta al valor que tome otro ruido blanco. O sea, en pocas palabras, esto se va a repetir mucho en el ruido blanco, ¿no? ¿Qué características vemos del ruido blanco? Y de hecho mejor que las pongamos en nuestro propio Excel. Entonces aquí teníamos el ruido blanco, ¿no? Entonces aquí teníamos una realización del ruido blanco y voy a insertar solamente una ecuación. ¿Sí? Entonces el ruido blanco, nosotros ya lo simulamos, ¿no? Ya lo hemos simulado varias veces, de hecho, el ruido blanco. La esencia del ruido blanco, ¿cuál es? Es supuestamente una serie temporal a la que no le logramos encontrar un patrón, ¿no? O sea, no le encontramos un patrón, sino que más bien, ya, eso sino que más bien esta serie como que es el mayor intento de reflejar en series temporales a la aleatoriedad, ¿no? ¿Sí? Entonces el ruido blanco es un epsilon t con una normal 0 sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado, ¿sí? Donde necesariamente todos tienen la misma esperanza, ¿no? ¿Cuál es la esperanza que va a tener este epsilon t, o sea, este ruido blanco? Para todo t, el epsilon t tiene una esperanza de 0, ¿sí? Por eso mismo nosotros vemos que en la normal aclaramos que es una normal con media 0. Y la varianza igualmente para todos es constante, la varianza va a ser igual a... La varianza de epsilon t va a ser siempre sigma al cuadrado. A ver, primero al cuadrado, ¿sí? Notando, no, una vez más, que no depende de t. O sea, siempre tengo la misma varianza. El hecho de que no dependa de t, ese es precisamente el que me permite construir estas bandas, ¿se acuerdan? En donde decíamos que, bueno, en promedio se espera que el 95% de casos queden dentro de estas franjas de dos desviaciones estándar para arriba y para abajo, ¿sí? Por la normalidad. En promedio, porque obviamente que hay casos extremos que pueden salirse, o tal vez a veces pueden no haber casos extremos. Todo depende de la simulación que realice Excel. Por ejemplo, vean este caso. En este caso casi no hay. Hay unos que muy difícilmente parecen extremos, no están justo en el límite. Entonces ya depende de la simulación que haga Excel, ¿no? A su vez sabemos también que estamos alrededor de la media porque justamente el eje central, cero, ¿sí? ¿Vean? Todos estos datos fluctúan alrededor de cero. Y aparte había otra característica, o sea, estas son las tres características clave del ruido blanco, ¿no? La esperanza de t es cero, la varianza de epsilon t es constante y la covarianza, ¿sí? Que el día de hoy vamos a estudiar un poquito más, esta noción de covarianza, la covarianza entre un epsilon t y un epsilon tau, y un epsilon tau, era cero, ¿no? Epsilon tau igual a cero. Cuando tratamos, o sea, t y tau simplemente para indicar periodos distintos, ¿no? T diferente. Para el diferente, ya, diferente a tau. Okay. Entonces, esas serían las tres características del ruido blanco, lo que ya conocemos. Media cero, entonces no hay ninguna media diferente de cero que aporte información. Varianza constante, para que haya aleatoriedad, obviamente. Y covarianza entre dos periodos distintos, cero, indicando que no podemos encontrar un patrón. Y si por cualquier cosa creemos que hay un patrón, eso es mera aleatoriedad, no es un... ¿Ya? Ok, entonces teníamos este ruido blanco gaussiano y en este ruido blanco gaussiano aplicábamos la misma idea de tener varias simulaciones, ¿no? Entonces decíamos, ok, podemos tener varias simulaciones de ruido blanco, ¿sí? Todas las realizaciones que están aquí. ¿Qué sería como esto, no? O sea, tener el ruido blanco simulado una vez, simulado dos veces, tres veces. O sea, yo puedo igual, como conozco la dinámica del ruido blanco, la aleatoriedad del ruido blanco, es una regla muy básica. Entonces, se me hace relativamente sencillo. O sea, tan sencillo que puedo simularlo en Excel, ¿no?
O sea, puedo a través de Excel simular el comportamiento del ruido blanco, ¿no? ¿Sí? Porque yo conozco cuál es la aleatoriedad que está detrás del ruido blanco. ¿Sí? De hecho, una buena parte de las series temporales consiste en tratar de utilizar el ruido blanco más los modelos que vimos en los capítulos 1 y 2 de Hamilton para poder reconstruir series temporales. Digamos que esa es la esencia de todo esto, ¿no? Aprovechar ruidos blancos más los modelos que estábamos viendo en las primeras clases y combinar ambos para poder reconstruir series temporales. Por eso es que nos podemos dar el lujo de hacer esto en Excel, porque en esencia nosotros sabemos lo que estamos haciendo paso a paso. Pues vean aquí, por ejemplo, ustedes ya saben muy bien que a través de la inversa normal y del aleatorio, y bueno, obviamente de aclarar la desviación estándar sigma y todo eso, podemos replicar el ruido blanco. No una vez, esta sería una serie temporal, en este caso están de 100 periodos, ¿no? No una vez, sino replicar las veces que queramos el ruido blanco. Aquí tenemos 1000 realizaciones de ruido blanco, o sea, 1000 simulaciones si quieren, ¿no? 1000 simulaciones, y de esas 1000 simulaciones podemos tomar un t cualquiera, digamos t igual 5. ¿Sí? Entonces aquí estábamos resaltando un t cualquiera, t igual 5. Podría ser 10, 20, 15, lo que queramos. He tomado 5 porque, bueno, está sin, no requiero estar subiendo y bajando la hoja, ¿no? ¿Para qué les voy a mentir? Cogí 5 porque es un valor que está cerca, pero pudo ser cualquier valor. Entonces, ¿para qué escogíamos un valor t? Para empezar a estudiar las propiedades de la aleatoriedad que tiene la serie temporal en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Luego de eso empezamos a ver algunas características y creo que más o menos por aquí nos quedamos. ¿Qué eran cuáles, por ejemplo? Que si nosotros tomamos ese t y nos concentramos en la fila de t igual 5, por ejemplo, vemos que tenemos una suerte de muestra de realizaciones o una muestra de simulaciones, ¿sí? Recuerden que I mayúscula en este contexto significaba el número de simulaciones. Entonces, que en lo concreto que se significa que, bueno, tengo una serie temporal, ¿sí? Tengo una serie temporal replicada 1000 veces. Entonces yo puedo concentrarme en un solo t, este es t igual 5, y tomar todos los valores de la simulación como una muestra, ¿ya? Para tratar de entender la naturaleza de la aleatoriedad que tiene justamente la serie en ese punto, ¿sí? ¿Y qué es lo que empezamos a notar? Empezamos a ver, bueno, cómo se comporta la aleatoriedad de la serie en ese punto, y para eso lo primero que construimos fue un histograma, ¿sí? ¿Qué es un histograma? Recuerden que un histograma es un gráfico que intenta recoger la frecuencia con la que ocurren los valores de una muestra, ¿sí? Ubicándolo normalmente en intervalos, ¿no? Lo va ubicando en intervalos, que bueno, hoy por hoy esto ha avanzado bastante, en mi época no se podía hacer tan fácilmente. Hoy por hoy Excel tiene ya la chance de hacer un histograma de golpe, ¿no? O sea, simplemente seleccionas la función graficar, histograma, especialmente ya las últimas versiones de Excel, y ya el histograma te sale, ¿no? Entonces, ¿qué era lo interesante que queríamos destacar primerito? Que cuando hago un montón de simulaciones de la misma epsilon t, en este caso sería este valor epsilon 5, ¿no? O sea, el ruido blanco de periodo 5. Si simulo 1000 veces el ruido blanco de periodo 5, ¿qué es lo que obtengo al final? Al final obtengo que la frecuencia con la que se observan los datos sigue este histograma que, bueno, nos debería recordar a la campana de Gauss. ¿Sí? Nos debe recordar a la campana de Gauss de la distribución normal. Claro, no es perfecto, pero a medida que aumentamos las simulaciones, o sea, a medida que aumentamos estas realizaciones, este i, o sea, diciendo que i incluso puede ir hacia el infinito, que sabemos que en la práctica no estamos ir al infinito, sino realmente ir creciendo, creciendo, y mientras más va creciendo, esto se vaya pareciendo cada vez más a una normal. Pero ya con 1000, que no es mucho, puede ser poco de hecho, pero con 1000 ya podemos nosotros empezar a recuperar la normal, ¿sí? Entonces, eso es un primer resultado importante que debemos descartar. Y es más, es un resultado estable. Claro, repito, no siempre queda muy bien, pero es un resultado estable, o sea, no se va a alejar demasiado. Ese digamos que es lo interesante, que pese a que estas son fórmulas aleatorias y pueden irse moviendo y moviendo, más allá de la aleatoriedad, hay un resultado que cada vez se vuelve más estable, que es el hecho de que en epsilon t igual 5, ¿no? Esto habría que aclarar un segundo. Esto es tenaz, colegas, mientras les estoy explicando, las ambulancias empiezan a sonar. Yo vivo en el barrio de Chillogallo, que es uno de los puntos tenaces
de la pandemia. Pero bueno, últimamente muchos lados se están volviendo tenaces, ¿no? Entonces ese contraste, ¿no? Mientras uno trata de continuar con la normalidad, entre comillas, el mundo está muy caotizado. Pero bueno, entonces este histograma de epsilon t es para t igual 5, ¿no? O sea, nosotros tranquilamente podríamos sacar histogramas para otros periodos. Ahora, como es ruido blanco y todo t tiene el mismo comportamiento, o sea, sigue una normal, aquí se puede ver con claridad esto del epsilon t sigue una normal de media cero y varianza sigma al cuadrado. Eh, ¿Por qué? Porque la media, sobre todo, vean cómo la media está justo por aquí y en el intervalo que contiene el cero está menos 0,12 a 0,23. Entonces, más o menos por ahí está el cero, ¿no? Y sí, muestra el comportamiento normal. O sea, ¿cuál es el plan? O sea, el punto, perdón. El punto es que a través de varias simulaciones yo puedo mostrar que el resultado teórico efectivamente se puede recuperar, ¿sí? Es válido y se puede recuperar. Y no solo el resultado teórico de la distribución, ¿ya? Porque ese era el uno, ¿no? O sea, nosotros podemos verificar que la distribución se aproxima a una normal desde el punto de vista teórico, ¿sí? Sino que también podemos nosotros recuperar la media, ¿sí? La estimación de la media. Entonces, bueno, primero esto, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto que podemos recuperar el comportamiento teórico del ruido blanco, que sabemos que siempre es una normal cero sigma al cuadrado para cualquier t, ¿sí? Entonces, obviamente, con más y más simulaciones, ¿qué va a pasar? Que este comportamiento se va a aproximar al comportamiento típico de una normal estándar, si es que obviamente estamos usando uno. Y si no estamos usando uno, será una normal con una varianza sigma cuadrado constante para todo t, ¿no? Entonces, esa es la idea de convergencia, ¿no? Así medio intuitiva. Ahorita estamos usando el ejemplo del ruido blanco más bien para captar la intuición. Entonces, ustedes tienen esta posibilidad de converger, de acercarse en términos de la distribución, ¿sí? Y también pueden tener una convergencia en términos de valores. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos hacer lo mismo que hicimos con la moneda, con el ruido blanco. ¿Qué cosa? Sacar el promedio acumulado. Entonces, aquí ustedes tienen que aparte de, bueno, ya están hechas las simulaciones y todo, y al igual que con la moneda, sacamos un promedio acumulado, que es básicamente un promedio que para un t arbitrario, t igual 5, vamos acumulando simulaciones, ¿no? Entonces el promedio va acumulando simulaciones, ¿sí? Entonces mientras más avanza este promedio, va acumulando más y más simulaciones. Y lo mismo se puede hacer una suerte de análisis con la desviación estándar para el sigma y con la varianza, ¿no? Ir haciendo una, bueno, la varianza en este caso está solo con el cuadrado de la desviación. Entonces, al momento que yo hago eso y empiezo a graficarlos, como lo que hice con la moneda, para ver cómo se comporta el promedio y la varianza sobre todo, puedo ver que nuevamente tengo estas convergencias. Entonces, si quieren, son dos tipos de convergencia. La una se conoce como convergencia en distribución, ¿sí? De hecho, le voy nomás a poner aquí el nombre para que ustedes tengan de referencia. Este de aquí se le conoce como convergencia en distribución. ¿A qué significa eso? Distribución de probabilidad, ¿no? Distribución. O sea, es una convergencia en donde tú te acercas a una distribución teórica o a una distribución estable, digamos, ¿sí? O sea, tú, voy a ponerlo acá abajo, o sea, esta flechita, ¿no? A eso me quiero referir. Esta flechita representa esta convergencia en distribución. O sea, tú, a través de un resultado simulado, puedes recuperar la distribución teórica, la forma como se asigna probabilidad teóricamente. Y en cambio, también tenemos otro tipo de convergencia, ¿sí? Que es esta otra, ¿ya? Que esta igualmente ya la estábamos viendo. En donde en cambio, ¿qué tenemos? Bueno, aquí la flechita no, bueno, podemos dejarle, porque en este caso, en cambio, la flechita diría la dirección en la cual se está dando el acercamiento, ¿no? Pero esta recibe otro nombre, ya vamos a poner otro nombre. Esta se le conoce convergencia en probabilidad, que ya les voy a explicar en unos minutitos. Pero bueno, primero la idea, entonces decíamos, ¿no? Sacamos este promedio acumulado del ruido blanco, ¿y qué es lo que notamos? Notamos que si bien es cierto, al igual que con la moneda, al inicio puede darme cualquier resultado, pero si mientras sigo y sigo acumulando probabilidad, cada vez más ese promedio se acerca al valor teórico. ¿Cuál es el valor teórico de este promedio? Cero. O sea, yo sé por la teoría que necesariamente este comportamiento me debe llevar a una esperanza de cero, ¿sí? Y eso mismo estamos viendo, ¿no? Entonces ahí tienen la idea de la convergencia vuelta hacia un valor, ¿no?
Esto, ¿y por qué es en probabilidad? Les doy la intuición de una vez. Decimos que es convergencia en probabilidad porque esto sigue siendo aleatorio. O sea, pese a lo que pueda parecer, nos acercamos, pero siempre con fluctuaciones. Siempre estamos fluctuando. De hecho, sí creo que hicimos esto ya la clase pasada, pero lo vuelvo a hacer porque quiero que esto quede súper claro o tratar de que no quede tan difuso, ¿no? Si hago un zoom, ¿qué es lo que empezamos a ver, colegas? Haciendo un zoom un poquito fuerte. Que en realidad el acercamiento no es perfecto, ¿no? O sea, me acerco, pero sigo manteniendo fluctuaciones aleatorias. Y así va a quedarse siempre. O sea, voy a seguir fluctuando, fluctuando, pero digamos que las fluctuaciones son cada vez más pequeñas, pero siempre voy a estar fluctuando. Entonces, por eso es que se les llama esto convergencia de probabilidad, porque básicamente te acercas, pero con una probabilidad siempre de distanciarte, pero cada vez la probabilidad es más pequeña, ¿no? Entonces tenemos eso. Eso para la esperanza, ¿no? O sea, ya vemos que en efecto el resultado teórico rige cuando tengo varias simulaciones. Con la varianza, lo mismo. Entonces aquí podemos ver que con la varianza, ¿sí? Pasa algo similar, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Miren la varianza. En este caso, la varianza, ¿sí? Fluctúa y después va acercándose, pero ¿hacia dónde? Hacia uno. ¿Por qué hacia uno? Porque sabemos que uno es el valor que le pusimos a sigma y obviamente a sigma al cuadrado. ¿Sí? Sigma es uno, sigma al cuadrado es uno. Si en vez de uno le pongo 2, 2 al cuadrado es 4, entonces la varianza tenía que irse acercando hacia 4. Me he olvidado de hacer que el eje también se mueva, pero bueno, ya le arreglo eso. Entonces, si ven cómo nos vamos acercando hacia 4, ¿no? Que sería 2 al cuadrado. Pero igual, acercamiento con fluctuación. Nunca es un acercamiento perfecto, ¿no? Siempre es un acercamiento con fluctuación. Le voy a dejar ese en caso de 4 para acordarme que tengo que arreglar el eje. Entonces, hay otra cosa, ¿no? Con eso ya tenemos, por ejemplo, verificado, si quieren, el comportamiento de los, o sea, recuperamos con simulaciones el comportamiento teórico de la esperanza cero y también el de la varianza cero, pero nos falta algo más. Eh, Podemos también recuperar el comportamiento de la covarianza, ¿sí? El de la covarianza entre dos ruidos blancos de periodos distintos. Y lo vamos a hacer ahorita, no me olvidé de hacer eso, pero lo vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos decir, ok, voy a crearme aquí otra columnita. Y voy a poner aquí el cálculo de la covarianza. Como vamos a ver, es bien sencillo. Vamos a aprovechar las fórmulas de Excel para hacerlo rápido. Entonces vamos a sacar ahora la covarianza. Y noten qué necesito para sacar la covarianza. Porque noten, la covarianza básicamente me dicen que es una covarianza entre el ruido blanco en un periodo T y otro ruido blanco en un periodo distinto, tau, digamos. ¿Ya? Y ambos periodos se supone que son diferentes. Entonces, ¿cómo puedo visualizar eso aquí? Entonces yo puedo decir covarianza de orden, lo voy a llamar así, de orden J. J me va a dar el orden de la covarianza, ¿ya? Más adelante ya vamos a poner un nombre más acorde, ¿no? Ahorita solo quiero llamar covarianza para que se note que es la covarianza que está aquí. Entonces, covarianza de orden. Hay entre T y tau una diferencia, ¿sí? Una diferencia entre T y tau. Entonces, en vez de ponerles T y tau, yo puedo en vez de tau sobre todo ponerle, por ejemplo, T menos J, ¿sí? O sea, en vez de poner tau. ¿Por qué? Porque si yo digo que uno es epsilon t y el otro es epsilon t menos j, y en vez de poner t diferente de tau, digo que j es diferente de cero, me da lo mismo. O bueno, algo casi lo mismo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo, ok, tengo un ruido blanco en un periodo t y tengo otro ruido blanco de un periodo t retardado y digo que j es diferente de cero, entonces obviamente esto va a ser uno, 2, lo que sea. Y entonces voy a estar comparando epsilon t contra epsilon t menos uno, por ejemplo, o t menos 2. ¿Sí? Entonces, simple y llanamente, un tau genérico, le estoy transformando en t menos j. ¿Para qué? Para tener un t de referencia y un j que yo puedo ir cambiando. Entonces, por ejemplo, si j es uno, ¿qué tendríamos? Epsilon t, ¿sí? Pongamos solo el ejemplo de... Pongamos dos ejemplos, que es uno y es 2, ¿no? J igual 1, ¿en qué se transformaría esto? Sería una comparación entre epsilon t y epsilon t menos uno. O si hago una comparación entre epsilon t y j con j2 sería epsilon t y epsilon t menos 2. ¿Ya? Perdón. Entonces, ¿qué vemos aquí? Y seguimos cumpliendo la misma regla, ¿no? Seguimos cumpliendo la misma regla. ¿Cuál? Que entre dos epsilon de periodos distintos no hay patrón, no hay vínculo, no hay covarianza. ¿Sí? Y podríamos hacer con t menos 3, t menos 4, todos deberían ser cero.
¿Cómo puedo recuperar este otro resultado teórico? Entonces, yo voy a sacar esa covarianza de orden J. J me va a dar un orden. Por ejemplo, si digo J igual 1, ¿qué es lo que voy a sacar? Esa primera covarianza que dice que la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1 es 0. O sea, voy a comparar t, epsilon t y epsilon t con un primer retardo. Ya hemos visto los retardos, ya sabemos qué son. Entonces voy a comparar epsilon t contra un primer retardo. ¿Ya? Debo decir en cuál t. Entonces esto va a ser para t igual 5. Lo que vamos a hacer, vamos a partir desde la segunda casilla, ¿no? Entonces vamos a sacar la covarianza. Bueno, podríamos usar la poblacional, debería ser tal vez mejor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sacamos la covarianza entre quiénes. Entre los valores de t igual 5, ¿sí? Este sería mi primer grupo de valores. Y esos los voy a comparar, voy a sacar la covarianza con los valores del primer retardo. ¿Cuál es el primer retardo? 4, ¿sí? Noten lo que estamos haciendo. Estoy diciendo, ok, tengo una serie de 5 y esta vez voy a comparar o sacar la covarianza. Recuerden, la covarianza, ¿cuál era la idea? Esto bien, ¿no? La covarianza dice cómo se mueven dos variables. Si dos variables más o menos se mueven en una misma dirección o en dirección contraria. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a comparar a ver si es que los valores de la simulación en el periodo 5, cuán alineados están con los valores de la simulación de las simulaciones medidos en periodo anterior, 4. Por eso es que es de orden J igual 1, o sea, con un primer retardo. ¿Sí? Y como quiero que sea acumulada igual que todo, le voy aquí a poner el F4 para que sea acumulado, ¿no? Esto es una covarianza acumulada también. Ya. Listo. Entonces ya tengo la covarianza de primer orden, que debería darme 0 o debería acercarse a 0. Vamos a ver si en efecto se acerca a 0 o no. Pero ahí pueden ver ustedes cómo a medida que esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, se va acumulando valores, ¿no? Veamos qué nos arroja, ¿no? Entonces vamos a hacer la gráfica de esa covarianza y para ganar tiempo voy a usar unas grafiquitas. Este me olvidé de hacer, de hecho, antes, ¿no? Ahí sí me voy a tomar un segundito solo para dejar haciendo esto, ¿no? Control C. Mejor estar equivocado. Control C. Esta va a ser la gráfica en cambio promedio acumulado, no. Esta va a ser covarianza acumulada, ¿no? Una vez. Esto se le conoce como autocovarianza. ¿Ya? Autocovarianza acumulada para t igual 5. A ver, de orden j igual 1 para t igual 5. Convergencia en probabilidad de la autocovarianza. ¿Ya? En cambio aquí pongámosle de una vez convergencia en distribución, ¿no? Convergencia en distribución. Disculpen. Ajá. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Si esta autocovarianza, ¿por qué se les llama a veces autocovarianza en vez de covarianza? Porque es una suerte de covarianza de la variable consigo misma, pero en periodos distintos. ¿Sí? Entonces, para que se vayan acostumbrando. Es la misma covarianza de siempre, pero le llamamos auto porque es una covarianza de epsilon t contra epsilon t, pero en periodos diferentes. Sí, pero es la misma idea de la covarianza. Sí, sino que le llamamos auto por este hecho de que, bueno, es la variable consigo misma. Entonces veamos qué pasa con esta autocovarianza, ¿no? Entonces vamos a hacer la gráfica. Cogí una de las gráficas ya hechas porque solo quiero coger la serie y bajarle. ¿Sí? Entonces con eso ya no tengo que... Si escogí la autocovarianza, no sé, ya. Listo, entonces ya acabo de escoger la autocovarianza y veamos la gráfica, ¿no? Entonces ven el comportamiento de la autocovarianza de primer orden. Autocovarianza acumulada J igual 1. O sea, la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos j, pero en este caso j es 1, entonces t menos 1. ¿Qué sucede? Lo de siempre, ¿no? A corto plazo o con un pequeño número de simulaciones, esto fluctúa a cualquier valor aleatorio, ¿no? O sea, esto es cualquier valor. Pero a medida que aumentamos el número de simulaciones, o sea, ahí tiende al infinito, vemos de nuevo lo de siempre, lo que ya sabemos, que si es que aumento ese número de simulaciones, el valor teórico, que es 0, se supone que esto es ruido blanco y por tanto no hay covarianza entre valores epsilon t y epsilon t menos 1,
tiene que ser cero, no hay vínculo. Y en efecto, esto va fluctuando y se acerca a cero y se acerca a cero aleatoriamente, ¿no? O sea, por eso se llama convergencia de probabilidad. Me voy acercando, pero aleatoriamente, o sea, sigo fluctuando, sigo fluctuando, sigo fluctuando, pero esa aleatoriedad cada vez es más pequeña, pero siempre va a existir, ¿ya? Pero vemos que, bueno, en promedio no es mala aproximación, o sea, logro recuperar la covarianza cero, luego la autocovarianza cero, ¿ya? Veamos qué pasa con el orden 2. ¿Cómo sería una autocovarianza de orden 2? Entonces vamos a crearnos otra fila. Entonces vamos a sacar ahora la autocovarianza acumulada, pero de orden j igual 2. Lo mismo, si ven que necesito dos datos, aquí necesito el orden, que en este caso ahora va a ser j igual 2, y el periodo de referencia, que es t igual 5. Seguimos con t igual 5. Calculo aquí. Entonces voy a covarianza. Voy a usar poblacional, ya. Bueno, ahí hay un tecnicismo de por qué poblacional o muestral. Ya les explicaré más luego. Entonces vamos a coger la covarianza. El periodo de referencia es 5, entonces vuelvo a tomar estos dos valores de 5. Esta vez con quién les voy a comparar. Me dicen j igual 2. J es el número de retardos. Entonces, si es j dos retardos, tengo que irme del 5 para el 4 y para el 3. Entonces lo voy a comparar con el periodo 3. Entonces fíjense lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia? En la autocovarianza de orden 1 comparaba t igual 5 contra t igual 4. O sea, para ver si es que entre 5 y 4 hay algún vínculo, cosa que vimos que no hay, salió cero. Luego hacemos la autocovarianza de orden 2. Al ser de orden 2, ¿qué pasa? Mi periodo es 5 y del 5 saco dos retardos, 5 menos 2, 3. Entonces voy a comparar si los datos de las simulaciones del periodo 5 se muestran con algún vínculo versus las simulaciones del periodo 3. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Y recuerden que como queremos acumulado, le dejamos constante a los primeros valores de ambas series. Le damos Enter y corremos, ¿no? Y corremos todo esto. Ya. Entonces, este va a ser nuestro último gráfico para el ruido blanco. Sí, ahorita estamos captando la intuición. Ya le vamos a poner conceptualmente más riguroso. Ahorita estamos captando más bien la intuición de esta idea de la convergencia. Ya tenemos la autocovarianza acumulada de orden j igual 1. Entonces, ¿cuál vamos a hacer ahora? La autocovarianza acumulada de orden j igual 2. ¿Sí? Y lo único que habría que hacer es coger la grafiquita, la serie de datos y bajarle una fila y ya está. Entonces vean esto, ¿no? Tenemos ahora estas dos series. ¿Ya? Entonces, tanto la autocovarianza de orden 1 como la de orden 2, medidas en el periodo 5, me están dando lo mismo, ¿no? Una aproximación hacia cero, no perfecta, sino aleatoria. ¿Sí? O sea, a veces me puedo desviar, si ven como a veces si me alejo del cero, ¿no? Pero no me voy a alejar como al inicio, ven como al inicio es un alejamiento ya exagerado, ¿no? Sino que el tiempo mi alejamiento es dentro de cierto intervalo, ¿no? O sea, y mientras más simulaciones hagamos, estos intervalos, este distanciamiento será cada vez más y más pequeño, ¿sí? Entonces, eso es la idea. Noten en este caso más fuerte, ¿no? Entonces, a priori uno podría pensar esto no converge, pero si 2000, muy seguramente esto empieza a bajar, ¿ya? Pero es aleatorio, entonces a veces la convergencia es mejor, a veces es peor. Entonces, si pueden ver, puede salir todo tipo de convergencia. Vean esta. Esta en cambio salió súper bien, ¿no? O sea, de repente, de golpe, boom, te vas acercando y ya estás en cero con un número muy bajo de simulaciones. Pero nadie quita que como esto es aleatorio, de repente, boom, otra vez subas y después bajes y otra vez así, ¿no? Entonces, este caso segundo, ¿qué significa? Es la covarianza y un epsilon t menos 2, ¿sí? Y t menos 2 porque estoy diciendo de orden j igual 2. O sea, estoy comparando ahora, que este aquí se disculpen, epsilon t menos 2, ¿ya? Entonces estoy comparando periodo j igual 2, o sea, dos retardos, y mi referencia t5, ¿no? O sea, t igual 5. Y sale cero. De hecho, en el caso particular de ruido blanco, para todo t y para todo j siempre me va a salir cero, ¿sí? O sea, j igual 1, j igual 2, 3, lo que sea, y para cualquier t me va a salir cero, porque sabemos que en ruido blanco no hay ningún patrón por ningún lado.
¿sí? Entonces, eso está confirmándose, ¿no? Bien, entonces nosotros ya tenemos explicado eso. De hecho, me diera las ganas de poner así, verán. Voy a hacer lo siguiente. Estas convergencias en probabilidad, las vamos a poner mejor las tres. ¿Cuáles son las tres para ruido blanco? No. Las tres convergencias que nos interesan para ruido blanco son, o bueno, sí, en probabilidad, ¿son cuáles? El promedio, ¿sí? La convergencia del promedio. Uy, qué feo, Dios mío. Un segundo. Con receta, con receta, con receta. No quiero que se distorsione demasiado. Ya, control C. Entonces voy a pegarle aquí en la lámina mejor eso, ¿no? Entonces sería la convergencia del promedio. Este es el caso cuando voy a insertar una ecuación. Un segundito, disculpen. Solo quiero insertar una ecuación. Quiero insertar una ecuación, digo. Insertar ecuación, ya. Este es el caso para cuando la esperanza del epsilon t. Este es el caso de la esperanza de epsilon t igual a cero, ¿no? Exacto. Entonces noten, esta es la convergencia donde recuperamos lo que estoy escribiendo en matemáticas es el resultado teórico, ¿no? El resultado teórico es esto, epsilon t tiene una esperanza de cero y aquí está el resultado en simulación que vemos que en efecto se recupera, ¿no? Promedio acumulado para t igual 5, pero esto es en realidad para todo t. ¿Qué más tenemos? La otra convergencia que nos interesaba es la de la varianza. ¿Qué tamaño de gráfico está bien? ¿Qué tamaño es? Déjenme ver, 9, 1244. Ya, entonces voy a ponerles aquí también. 1244, ese es el eje. El eje. A ver, voy a poner otra vez uno solo para que no quede tan feo la gráfica, ¿ya? Ya fuera de video ahí arreglo el eje, porque el eje supuestamente queremos que muestre esto, ¿no? Claro, pongamos una convergencia más bonita, ¿no? Ese está mejor, ya. Entonces, noten mientras sigo pegando esto, ¿no? Noten lo importante que es entender que la convergencia es en probabilidad, o sea, hay un elemento aleatorio siempre. O sea, no es que nosotros vamos a lograr tener un acercamiento perfecto. Pero bueno, es un tema ya del número de simulaciones, es un tema ya de la propia aleatoriedad, o sea, ya es un tema que depende de muchos factores, ¿no? O sea, ya no es solamente un tema de... O sea, porque a veces, claro, uno puede decir, pero si no estoy viendo convergencia, no es que no hay convergencia, el problema es que se demora. Entonces, si tú no ves convergencia, puede ser que requieres de más simulaciones hasta alcanzar la convergencia. Pero verán, en la práctica, nosotros no hacemos simulaciones. O sea, lo que estamos tratando de demostrar es que los resultados teóricos son lo suficientemente sólidos como para confiar en esos resultados sin tener que hacer las simulaciones. ¿Sí? Ese es el plan. O sea, el plan no es decir, ok, cada vez que yo haga el modelo del PIB, tengo que hacer 1000 simulaciones del modelo. No. Cuando yo haga el modelo del PIB, puedo basarme en resultados teóricos gracias a esta propiedad de la convergencia. Entonces, ¿qué van a hacer los softwares? Los softwares te van a calcular resultados teóricos. O sea, los softwares tienen ya incorporadas las fórmulas que te van a arrojar los resultados. Lo que tú debes comprender es que esas fórmulas son válidas cuando logras convergencia. Y ya pueden intuir cuándo habrá convergencia en los modelos. Los modelos tendrán convergencia sobre todo cuando son estables. ¿Sí? Ahí me adelanto un poco, pero cuando tenemos estabilidad, todo lo que estamos viendo sirve. O sea, nuevamente nos va a salir un resultado que ya conocemos, que la clave está en entender que hay estabilidad. Si tú verificas que hay estabilidad, muchos de estos resultados van a ser válidos. Entonces ya no tienes que estar haciendo simulaciones, sino simple y llanamente coger y ver si en efecto el modelo es estable y si el modelo es estable ya está. El resto es simple y llanamente dejarte llevar por las fórmulas que saquen los softwares. Pero claro, eso es lo que estamos tratando de aprender, colegas. No usar el software porque eso lo aprendemos rápido, sino tratar de entender qué está detrás, ¿no? Y lo que está detrás es esto, esta idea de convergencia, ¿no? Solo permítanme poner estas tres para el ruido blanco. Entonces ya tenemos aquí la convergencia de la esperanza, la varianza y la covarianza. T. Bueno, pongamos en rigor, este es epsilon t contra epsilon t menos 1. T menos 1 igual a 0. Listo. Y así mismo puede ser con el epsilon t menos 2 y así no. Ok, entonces, perdón, disculpen, un segundito, voy a afinar la garganta.
Listo. Bueno, entonces ya tenemos la intuición, ¿no? De estas dos convergencias. Convergencia en distribución, cuando nos acercamos a una distribución teórica, a medida que aumentamos el número de simulaciones, y también tenemos esta convergencia en probabilidad, que en cambio es la convergencia a un valor, pero con una aleatoriedad permanente, ¿no? Pero cada vez más pequeña, más pequeña y más pequeña. Bien, ok, colegas, entonces esa es la intuición. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita es asentar conceptos, ¿sí? Vamos a asentar los conceptos para un poco tener mejor visión de qué es lo que queremos decir, ¿no? Entonces vamos un poco ya a aclarar algunos conceptos. Entonces, vamos a aclarar primeramente los conceptos estos de convergencia, ¿no? Para que ustedes tengan mayor claridad de qué queremos decir con estas convergencias, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos dos tipos de convergencia, ¿ya? Tenemos convergencia y límite en probabilidad, que es lo que estamos viendo aquí, y también tenemos la convergencia en distribución, que parece mentira, pero eh, no tengo aquí la lámina. Bueno, convergencia en distribución, ¿no? Entonces tenemos dos, convergencia en distribución y convergencia en probabilidad, ¿ya? Entonces la convergencia en distribución voy a crear la lámina ahorita mismo. Disculpen la informalidad, pero no tenía la lámina, no sé por qué. Pero bueno, entonces vamos a empezar con la convergencia en distribución, ¿sí? Ahora, o sea, ya vamos, o sea, lo que nosotros hemos hecho en temas del ruido blanco más aplicado, ahora vamos a tratar de hacerlo más teórico, ¿sí? ¿Por qué es necesario hacerlo más teórico? Para poder entender las convergencias que vienen, ¿sí? Si no entendemos mejor las convergencias que vienen, entonces se nos va a hacer un poco más, ¿cómo les diré? Se nos va a hacer un poquito más complicado poder entender eh, nuevos casos, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos la teoría, no es difícil, o sea, no es muy difícil. Entonces, si comprendemos la teoría, vamos a poder ser más capaces de aplicar casos más complejos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la idea de la convergencia en distribución, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la convergencia en distribución? Entonces, disculpen que lo haga ahorita, lo que pasa es que tenía la lámina, pero la hora a la que preparé estas clases me muestran que a veces uno ya está en la nebulosa, ¿no? Entonces, ¿qué es la convergencia en distribución, colegas? El principio no va a ser nada difícil, ¿ya? Entonces, vamos a poner una definición genérica, ¿no? No se dice, digamos, eh, supongamos una serie de variables aleatorias. Ya supongamos que tenemos una serie de variables aleatorias, cualquier serie, ¿no? De variables aleatorias. En nuestro caso, para que logremos recuperar la simulación, noten que han sido estas de aquí, ¿no? Esta sería nuestra serie de variables aleatorias. Pero en realidad puede ser cualquiera, ¿ya? Puede ser cualquiera. Vamos a tomar una serie de variables aleatorias, entre paréntesis, por ejemplo, esta serie, ¿ya? Por ejemplo, o sea, no es que necesariamente tiene que ser esa serie. Puede ser otra serie de variables aleatorias, ¿ya? Pues supongamos que una serie de variables aleatorias, por ejemplo, la que estamos viendo ahí, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eh, entonces, que, se dice que la última variable de esa serie, ¿sí? ¿Cuál es la última variable de esa serie? Es esta de aquí, ¿no? El epsilon de i, ¿sí? Converge en distribución, converge en distribución a una eh, converge en distribución con una variable en comparación, pongamos, en comparación a una variable epsilon, epsilon t. Noten que ahorita estoy quitando la epsilon, ¿no? Estoy quitando la t, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Tenemos una serie de variables aleatorias. Por ejemplo, toda la serie de ruidos blancos del periodo 5, ¿sí? Entonces, en el periodo 5 tengo toda esta serie de ruidos blancos. Simulada, ¿no? O sea, tengo 1000 simulaciones. Entonces, estamos diciendo que ya de esas 1000 simulaciones, pensemos sobre todo en el último caso. Entonces, la última variable de la serie epsilon t, ¿sí? Converge en distribución en comparación a una variable epsilon t
sin el, sin el indicador de simulación porque es comparación a una variable teórica, ¿ya? Una variable aleatoria, entre comillas, teórica, epsilon t, ¿ya? Es decir, ¿cómo se escribe eso? Es decir, pues verán, esto se escribe, podemos decir nosotros que epsilon t converge en distribución, ¿sí? Hacia un epsilon t teórico. Por eso es que el epsilon t de aquí no tiene gorro, no tiene indicador de simulación, ¿sí? Y esto obviamente se logra cuando i tiende, perdón, y tiende a infinito, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, se dice, supongamos una serie A. Entonces, se dice que la última variable de esa serie converge en distribución. En comparación, voy a bajarle un poco el tamaño de la letra, discúlpenme, ¿ya? Converge en distribución en comparación a una variable teórica epsilon t, es decir, sucede esto de aquí, epsilon t simulado, se acerca en distribución a epsilon t cuando i tiende a infinito, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa eso? Cuando la función, y eso es un concepto de teoría de probabilidad que les voy a recordar, esto ya lo han de haber visto, pero les voy a recordar hoy día. Cuando la función de distribución de probabilidad, ¿sí? Cuando la función de distribución de probabilidad de epsilon y t, ¿sí? Cuando la función de distribución de probabilidad de epsilon y t se aproxima cada vez más a la función de distribución de probabilidad teórica, entre comillas teórica, ¿no? Porque no necesariamente es teórica, sino más bien estable, ¿no? Probabilidad teórica de epsilon t. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces vamos a escribir una función f subíndice epsilon t. Ah, es epsilon, no, en minúscula, disculpe. Epsilon t, ¿sí? Epsilon t superíndice i, porque obviamente es del simulado. Estoy diciendo que esa función se aproxima a la f de un epsilon t, pero ya teórico, ¿no? Epsilon t, ¿ya? Entonces, o sea, la función de distribución de probabilidad de epsilon t, entre paréntesis esta f, se aproxima cada vez más a la función de distribución teórica de epsilon t, es decir, esta otra f. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? Ya puede ser un poquito enredado al inicio, pero ya van a ver que no es tan enredado. Lo enredado es que me tocó hacer la lámina ahorita por mi, mi desmemoria, ¿no? Si les contara, colegas, lo que nomás me ha pasado este semestre, pero no, no. Esas cosas se cuentan fuera de video y cuando volvamos a la presencialidad, ¿ya? Entonces vean lo que estamos diciendo. A medida que nosotros aumentamos el número de simulaciones y tiende a infinito, el último valor, o bueno, esta es una forma de decir toda la serie, ¿no? En realidad, porque es acumulado, ¿no? O sea, bueno, no es toda la serie, ¿no? Entonces decimos que esta variable aleatoria, piénsenle más general, ¿no? No le piensen solo como ruido blanco. Esta variable aleatoria se está acercando en distribución a una variable teórica, que es justo lo que estamos viendo aquí. Esta es la distribución que nace de todas las 1000 realizaciones. Esta se está acercando, o sea, esta es la f. Esta es la f epsilon t, simulación. ¿Sí? Esta es la f epsilon t simulación. La distribución teórica, en cambio, es una f epsilon t sin simular. O sea, de hecho, mejor en vez de poner eso, pondríamos las fórmulas, ¿no? De una vez para que queden en la lámina. Entonces, esa es la idea, colegas. La idea es que se da ese acercamiento entre estas dos funciones, ¿sí? Ahora, claro, hay que aclararles o recordarles el concepto de estas funciones, ¿no? Porque, ¿qué eran las funciones de distribución? Bueno, en este caso, más que distribución, son funciones de densidad. A ver, ya les voy a poner, ¿no? Solo un segundito. Control C más. Bien. Entonces quiero que quede lo mejor posible en nuestros apuntes, colegas. Estamos haciendo un trabajo muy minucioso, entonces, de una vez. Epsilon t. Ya, entonces esta es la distribución, la convergencia en distribución, ¿sí? O sea, esto de aquí es lo mismo. Estamos simplemente cogiendo el concepto, ¿no? O sea, le estamos poniendo ya un nombre un poquito más formal, ¿no?
Es decir, se da ese acercamiento, ¿no? Y eso es todo, o sea, de hecho eso es todo. Ya, entonces ya está. Entonces solamente para que quede en constancia del concepto, ¿no? Opa, ya. La convergencia en distribución, colegas. O sea, la primera que teníamos, que es la campana, cómo se acerca, ¿no? El valor simulado al valor teórico, ¿no? Y de hecho me da ganas de ponerle esto, déjenme ver. Ah, 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 ya, hagamos esto. Le voy a subir esta laminita, discúlpenme, colegas, que veo esto en el video. Es solo para que esté pegado, ¿no? O sea, ni bien vemos la campana de Gauss, porque ustedes seguro después vuelven a ver las láminas para estudiar, ¿no? Entonces, ni bien vemos las campanas, ya enseguida vemos el concepto. Sí, ahí queda mejor. Ya. Entonces, esa es la idea, colegas. La idea es básicamente que a medida que tenemos más simulaciones, nuestra distribución de los datos se aproxima a una distribución teórica. ¿Ya? Distribución de probabilidad. ¿Ya? Función de distribución, entre paréntesis pongámosle O de densidad. ¿Ya? Entonces, esto les quiero aclarar ahorita. O de densidad. ¿Sí? Función de distribución. O de densidad. ¿Ya? ¿Qué es esto de densidad? Verán, eh, se aproxima cada vez más a su distribución de densidad de probabilidad teórica de epsilon t. Es decir, me está estorbando. Quiero recordarles algo, ¿no? Que esto se entiende que ustedes ya han visto antes en teoría de probabilidades, pero no está de más recordarles, ¿no? Verán, tomen en cuenta que nosotros cuando tratamos con variables aleatorias, tenemos que representar de algún modo la aleatoriedad. Entonces, ¿cómo se hacía la representación de aleatoriedad en variables aleatorias? Así muy, muy rápido, ¿no? Entonces, imaginen que ustedes tienen una variable aleatoria. Puede ser epsilon t, pero bueno, más genérico, digamos que tenemos una xt. Cualquier variable aleatoria. Entonces, ¿cómo se representaba la probabilidad de las variables aleatorias? Lo más común es trabajar ya con variables aleatorias continuas. Recuerden que las variables aleatorias continuas, ¿cuáles eran? Son aquellas que pueden contar, pero de manera continua. O sea, no puedes tú, o tú, mejor dicho, puedes dentro de un intervalo de números reales hacer las subdivisiones que quieras. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. O sea, no hay como hacer conteos con números naturales, uno, dos. Entonces, recuerden que eso es lo usual en teoría de probabilidades, trabajar con variables aleatorias continuas. Y en econometría casi siempre estamos trabajando con continuas, muy poco con discretas, al menos a este nivel, ¿no? Porque trabajar con discretas es más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Con variables aleatorias continuas, ¿cómo representamos la aleatoriedad? A través de las funciones de densidad, ¿sí? Entonces, esta sería una f subíndice xt. El subíndice me indica qué variable aleatoria estoy yo usando. Entonces, esta es una función de densidad, de probabilidad. Densidad de probabilidad. ¿Cuál es la idea de una función de densidad de probabilidad? Que si ustedes toman, digamos, el valor A, un valor cualquiera, ¿no? Este valor A, digamos, xt igual a, ¿sí? Y se plantean la pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que xt sea menor a A? Entonces, nosotros representamos esa probabilidad con el área que está de la curva desde menos infinito hasta ese valor A, ¿sí? O sea, toda esta parte que estoy resaltando, ¿sí? Eso de ahí es la probabilidad de que xt sea menor o igual a A, ¿ya? Entonces, esa es la forma como representamos la probabilidad en variables aleatorias continuas, ¿sí? O sea, xt recuerden que es una variable aleatoria continua, ¿sí? Entonces, como es una variable aleatoria continua, nosotros usamos áreas para representar las probabilidades y esas áreas son las que le dan el nombre a esto de función de densidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven la campana de Gauss, la distribución normal, esta función, esa es una función de densidad, ¿sí? A veces les llamamos distribución, pero en realidad la distribución es otra cosa. Sí, este es un uso un poco abusivo del lenguaje que hay en teoría de probabilidades. Cuando decimos distribución tiene dos sentidos. Este es un contexto más amplio, o sea, esta función es la que distribuye probabilidad si quieren, ¿ya? Pero en el sentido riguroso es la función de densidad, porque el área debajo de la curva y entre la curva y el eje es la que me dice cuánta probabilidad estoy distribuyendo, ¿sí? Pero recuerden que también hay otra forma de representar esta misma información. Si ustedes toman el xt y lo proyectan vamos a proyectarlo en el eje de abajo, ¿sí? Entonces proyectamos este mismo xt, este sigue siendo xt igual a A. Ustedes tienen la opción de esta área que está aquí, ¿sí? Toda esta área que nosotros estamos viendo, sumarle
le agregan e imaginen que nos da un número, ¿no? Es un número, 0,7 digamos. Ya digamos que esto salió 0,7, esa área que está ahí. Entonces ustedes pueden tomar esa área, le agregan, ¿sí? Y la pueden representar como una altura. Digamos que ustedes dicen, ok, esa área tiene esta altura de 0,7. O sea, en esta altura tendrían la probabilidad de xt menor o igual a A, ¿sí? En ese punto, que digamos de 0,7. Digamos que del 0,7. Puedo ser cualquier valor, ¿no? 0,7 solo para que lo visualicen un poco mejor. Entonces, como que yo tomo esta área, la agrego y la bajo como una altura para indicar solo el resultado de la agregación. ¿Cómo se agregan áreas? ¿Ya? Entonces, aquí tal vez a algunos les va a venir sus malos recuerdos de teoría de probabilidades. ¿Cómo se saca la probabilidad de que xt sea menor o igual a A? A través de la integral de menos infinito hasta A, ¿sí? De la función fxt, ¿sí? Y esta integral se calcula para valores de xt minúscula, de xt minúscula. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo aquí, colegas? Lo que estoy haciendo yo aquí es, aquí hay algunas sutilezas. Xt mayúscula es la variable aleatoria. Xt minúscula son los valores concretos que toma la variable aleatoria. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Yo voy a tomar la función de densidad, ¿sí? Esto de aquí es la función de densidad. No se olviden, es esta función de densidad. Entonces, yo cojo la función de densidad y sumo el área, voy sumando área hasta un valor A. Y eso me va a indicar la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a A. Pero eso también se suele representar a través de otra función que se pone como f mayúscula. Fxt de A es igual precisamente a la probabilidad de que xt sea menor o igual a A. Esa f mayúscula que está aquí es ese punto, pero imaginen que ustedes podrían hacer lo mismo para diferentes valores. Por ejemplo, digamos que ustedes toman otro valor b, que esté aquí atrás, b, y proyectemos ese valor b. Uy, qué fea proyección, disculpen. Voy a seguir la cuadrícula mejor. Entonces ahí estaría b, ¿no? Entonces si seguimos la cuadrícula de b, ajá, entonces tendríamos otra proyección, esta vez sería b. Entonces para b, obviamente que tengo una altura más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una área más pequeñita, entonces esa área la representamos como esta altura, y ahí me va a dar el valor de b. Digamos que fuera un 0,1, por decirlo. Esa otra área. 0,1. ¿Esa qué sería? Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a b. Ya, entonces tengo otro punto. Entonces si ustedes juntan todos los puntos, o sea, ustedes podrían eso para todos los valores, ¿no? De menos infinito a más infinito. ¿Qué les queda? Una gráfica que ustedes en teoría ya deberían conocer. Una gráfica que tiene esta forma. Más o menos, ¿no? Es una gráfica que va creciendo hasta llegar a un límite que es 1. O sea, va creciendo hasta llegar a un límite que es 1. Estoy aquí el 1. Esta, en cambio, como les digo, es la f mayúscula de xt. Y esta f mayúscula de xt recibe otro nombre. Esta gráfica se le conoce como la función de distribución acumulada. ¿Sí? Esto está de aquí, se llama la función de distribución acumulada. Acumulada entre paréntesis porque a veces no se dice, solo se le llama función de distribución. ¿Ya? Pero es en realidad la función de distribución acumulada. ¿Ya? Una función que parte de cero en el límite, va creciendo, ¿por qué? Porque va acumulando área y llega al otro límite cuando estamos en uno. Cuando llegamos a uno, cuando hemos acumulado toda el área. A veces llegas de golpe a uno, a veces es un límite. ¿Por qué? Porque resulta ser que sigue habiendo más área, más área, más área, si sea chiquitita, ¿no? La normal, por ejemplo, la normal es una función que se va de menos infinito a más infinito, pero gran parte de los datos quedan concentrados en dos desviaciones estándar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos, ok, bueno, primero esa es la cuestión, ¿no? Primero recordar esto. Esto ya ustedes lo han visto en teoría de probabilidades, solo les estoy recordando, ¿sí? O sea, en pocas palabras, ¿cuál es el vínculo entre las funciones? La función de distribución, fxt, para un valor a, sería igual a la integral de menos infinito hasta a de la función de densidad, ¿ya? Entonces, esto reitero, ¿no? Ustedes ya lo han visto en teoría de probabilidades. Ahora, si ustedes tienen un poco de dudas de esto, ¿sí? Porque tal vez no se acuerdan o algo,
yo les voy a compartir toda una lista de videos de unos cursos que yo he estado dando de estos temas. ¿Sí? Entonces, con eso ustedes digamos que van a tener ese respaldo con láminas y todo, ¿no? O sea, yo les voy a dar todo ese material. Ese ya está listo con láminas para que ustedes lo vean. Entonces, ahí están los respectivos videos y ustedes pueden tranquilamente reforzar este conocimiento, ¿no? Sí, porque no podemos detenernos mucho aquí en este curso, pero yo les voy a compartir ese material suplementario para que se vayan acordando, ¿no? Es vital recordar estos conceptos porque aquí ya damos por sobreentendido esto, ¿no? O sea, ni siquiera debería estar explicando, pero les estoy explicando porque, bueno, puede requerir un poco de tiempo, ¿no? Recordar estas cosas. Entonces, cuando nosotros decimos que hay convergencia en distribución, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que a medida que vamos creciendo y creciendo en tamaño de simulaciones, la función de densidad teórica, ¿sí? Cada vez se parece más a el histograma que construimos con los datos de simulación. O sea, la simulación cada vez nos va a acercar más a la densidad teórica. ¿Eso qué significa? Que ya en la práctica, si tú cumples, por ejemplo, con modelos estables, tú vas a poder usar ya no las simulaciones, sino ya directamente el resultado teórico. ¿Sí? O sea, ya cuando tú tienes garantizada, por ejemplo, la estabilidad, sobre todo la estabilidad es clave. Si garantizas estabilidad, resulta ser que tú puedes asegurar que puedes tener estas convergencias y puedes usar la distribución teórica con la ventaja de que esto te permite construir intervalos de confianza. Entonces tú ya sabes, porque verán, los softwares les va a calcular porque les va a calcular. Los softwares ya tienen integrados sus fórmulas. Son ustedes los que dicen, a ver, ¿salió estable o no salió estable el modelo? ¿Tiene todo sentido? Y ahí los resultados del software tendrán sentido. Caso contrario, puedes estar sacando cualquier cosa y no necesariamente tiene sentido. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, colegas, de la convergencia en distribución. ¿Sí? En cambio, la otra es la que hemos llamado convergencia en probabilidad. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto de convergencia en distribución? Aquí está solo el concepto, ¿no? Pero creo que la gráfica es bien clara, ¿no? O sea, esta es la clave, entender esta gráfica. Ok, entonces sigamos, ¿no? Entonces, bueno, ya de paso se hizo la lámina de convergencia en distribución, mejor todavía, que me estaba faltando, ya. En cambio, la convergencia en probabilidad, esta es más complicada, es un poquito más complicada, ¿ya? Esta sí les pido un poquito más de atención. Entonces, ¿cómo se da la convergencia en probabilidad? Se da de la siguiente manera, ¿no? No es tampoco tan complicado, pero esta hay que leerle con más calma. Entonces vamos a ver convergencia y límite en probabilidad, ¿no? Ya vimos la convergencia en distribución. Simplemente es que tienes una serie de variables y al final terminas obteniendo, recuperando la función, ¿no? Recuperas la función de densidad. Vamos ahora con esta otra convergencia. Entonces aquí vamos nosotros a considerar lo siguiente. Supongamos que tenemos otra secuencia de variables aleatorias. En este caso, por ejemplo, digamos que tenemos los promedios acumulados. ¿Sí? Los promedios acumulados y aquí hay un error. Qué bárbaro, siempre encuentro errores en mis láminas. Mil disculpas. A ver, aquí hay un pequeño error. Imaginemos que tenemos la serie de promedios acumulados. ¿Ya? Solo déjenme corrijo esto porque aquí me falta A y el superíndice I. Ya. Eh, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo voy a mi Excel. En mi Excel, ¿cuál es la serie de promedios acumulados? Está acá arriba nomás. ¿Sí? O sea, toda esa serie que está ahí sería la serie de promedios acumulados. Toda la que tenemos aquí arriba. La que estoy señalando, ¿no? Sí, con la que hicimos la gráfica de promedios acumulados. O sea, toda esta serie que está aquí, ¿no? Toda esta serie. ¿Ya? Esa sería la serie de promedios acumulados. Entonces me dicen, ok, digamos que tengo esta secuencia de variables aleatorias, por ejemplo, los promedios acumulados. Se dice que esa serie converge en probabilidad hacia una constante C. Leamos primero toda la definición, dejémonos llevar, ¿ya? Luego le damos sentido. Entonces dice, converge en probabilidad hacia una constante C. Si para todo, esta creo que era, ¿cuál letra griega es esta? La eta. Un segundo, no. Ven, hasta yo a veces no me acuerdo de las letras griegas. ¿Cuál letra griega era esa? Denme un segundo. Si alguien tiene a mano su alfabeto griego, mejor, pero veamos a ver cuál letra griega es. No, es esta. Aquí está. Ah, es la sí. Sí, ya, disculpe. Sí, ya. Sí, ya, entonces, una constante, ¿ya? Entonces decimos que se converge una probabilidad hacia una constante sí, si para toda constante sí mayor a cero y delta mayor a cero,
Bueno, aquí puede ser mayor o igual. En un segundito. Este sí puede ser. Este puede ser mayor o igual. No, no, está bien, está bien. Sí, está bien. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué me dice? Cuando tenemos estas dos constantes, existe un valor n, tal que para todo i mayor o igual a n se cumple lo siguiente. Esa cosa. Ya. Así como está exponiéndose, suena bien feo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a darle un poco de sentido. Pero bueno, de una vez terminemos de poner la lámina. Entonces dice, cuando se satisface esta condición, se es llamado límite en probabilidad o pelín de la serie. ¿Sí? Lo cual se puede escribir de esta manera. ¿Ya? Entonces verán, no es difícil, solo hay que darle sentido. Vamos a empezar desde la idea más sencilla, esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí ustedes pueden hacer la analogía con lo que hemos dicho hasta hace un momento. Estos son los promedios. El MI mayúscula es el último promedio acumulado. ¿Qué es lo que nosotros veíamos que sucedía con el último promedio acumulado? ¿Sí? Si volvemos a nuestras gráficas, ¿qué pasaba con nuestro último promedio acumulado? El último promedio acumulado, recordarán colegas, es el que se acerca o intenta acercarse al valor teórico. ¿Sí? O sea, si ven cómo se va acercando al valor teórico este último, ¿no? Entonces, como que ese es el que se está acercando. Entonces, ¿qué me dice la convergencia en probabilidad? Que de hecho es lo mismo que hablar del límite en probabilidades, es la misma idea. Básicamente me dice, ok, ese último valor de esta serie va a tender hacia una constante. Cero, por ejemplo, en el caso de ruido blanco. En otros casos no va a ser cero. Entonces, ¿qué es C? Podemos empezar ya desde C. C es la constante hacia la que se aproxima mi variable o mi serie de variables. Entonces yo estoy diciendo, mi serie de variables se aproximan en probabilidad a C. ¿Por qué digo en probabilidad? Porque, como ya conocemos de nuestras gráficas, esta aproximación no es perfecta. Es una aproximación distinta a la que usualmente conocemos. Usualmente en las funciones que conocemos, que si yo tengo un límite, el límite se va acercando de forma medio así estable, ¿no? Es lo que conocemos, excepto obviamente funciones sinusoidales o alguna cosa así. En cambio aquí no. La aproximación se da, o sea, te acercas, pero con una aleatoriedad. ¿Sí? O sea, estás fluctuando. Entonces, de repente, quién sabe, y te vas para arriba y bajas y regresas. Pero ya estás ahí, estás fluctuando alrededor de. Entonces, lo que te está diciendo esta convergencia en probabilidad, primero, en la muy práctica, es, ok, esta última variable, como por ejemplo es el último promedio acumulado, se aproxima a una constante, pero con probabilidad, o sea, con cierta fluctuación. ¿Sí? Esto es la misma cosa que decir que el límite en probabilidad del MTI, o sea, de la última serie, de última variable, del promedio acumulado, el último, cuando i tiende a infinito, es C. O sea, es un límite en probabilidad. ¿Sí? O sea, esa convergencia en donde dices, ok, aquí está mi valor teórico C. En el ruido blanco esto es C. Y mi acercamiento se da de esta forma, ¿no? Si ven que es un acercamiento aleatorio, o sea, es acercamiento, se acerca, no, no hay nada que hacer, se acerca, converge, pero con aleatoriedad, ¿sí? Entonces, esa es la idea, eso es un pelín. Es parecido al límite, pero en probabilidad por estas cuestiones aleatorias. Y obviamente este límite cuando se alcanza, cuando i tiende a infinito, o sea, cuando hacemos crecer cada vez más y más la simulación, ¿ya? Entonces, esa es la esencia que quiero que capturen primerito, ¿ya? O sea, es lo mismo hablar de convergencia en probabilidad que hablar del pelín o el límite en probabilidad. ¿Ya? Entonces nos vamos acercando con una determinada probabilidad, cada vez más pequeña, no es aleatoriedad, hacia una constante. En el caso del ruido blanco, esta constante es cero, ¿no? ¿Ya? Ahora, tratemos de entender esta otra parte de acá arriba, con lo que acabamos de decir. Y van a ver que igual, no es difícil, solo hay que leerlo con calma. Entonces dice, la probabilidad de que el MI, y ahí me está faltando la T, disculpen, que pasa es que es otra notación, sino que yo lo estoy adaptando a nuestra serie temporal. Por eso es que a veces ven que cometo ciertos errores, porque en mi adaptación a veces me equivoco. Pero bueno, la versión final de las láminas sí estoy procurando que siempre les quede correcta. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, la probabilidad, esta es la probabilidad, ¿de qué? Entonces vean lo que tenemos aquí el cálculo. Dice MTI menos C. ¿Qué es MTI menos C? Es, toma el último valor, digamos que el último valor está por ahí. Ese es el MTI
y réstale c. ¿Qué te va a dar como resultado? La distancia que hay entre el último valor y la constante. ¿Sí? Entonces te dice, ok, la distancia que hay entre el último valor de la serie y la constante teórica a la que se supone me estoy acercando, ¿sí? Esa distancia, que por cierto, ¿por qué la ponemos en valor absoluto? Porque bien puede estar arriba o bien puede estar abajo. Entonces con valor absoluto me quito el problema del signo. Porque imaginen que como esto es aleatorio, puede estar arriba o puede estar abajo, no sabemos. Entonces para quitarme problemas de signo, simplemente pongo valor absoluto. Entonces, eso de ahí, eso que está en valor absoluto es la distancia. ¿Qué distancia? La distancia que hay entre el valor último de esta serie y la constante teórica a la que se entiende me estoy aproximando. Entonces, decimos, la probabilidad de que esa distancia entre el valor teórico y el valor simulado sea mayor a un delta arbitrario, esta es una distancia arbitraria, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que yo me distancie en un delta arbitrario, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería esto? Vamos a hacer un zoom en esta gráfica, ¿no? Entonces, de nuevo, imaginemos que aquí tenemos mi constante teórica. Imaginemos que tengo nuestra variable que está así moviéndose y se empieza a aproximar. Sube, baja y se aproxima. Entonces tú dices, ok, voy a construir unas bandas. Entonces tú construyes aquí, sobre todo al final, unas bandas. Entonces imagina que construyes unas bandas de distancia delta. O sea, con respecto al eje, tú dices, ok, de C para arriba voy a asumir una distancia delta y de C para abajo otra distancia delta. Entonces tengo unos intervalos de magnitud 2 delta. Delta para arriba, delta para abajo. Eso significa este delta. Ese delta es una distancia arbitraria. O sea, tú dices, ok, voy a construir un intervalo. Luego me pregunto, la distancia que tiene el MI último, este es el M, es una M solo por si acaso, M, T, I, voy a necesitar hacer más zoom, creo. No creo, a ver, no creo que se esté perdiendo. O sea, repito, ¿no? Tenemos dos puntos aquí, el azul y el rojo. El punto rojo es el MTI. Perdón, el azul es el MTI, o sea, el último valor de los promedios acumulados. El otro punto es el C, ¿ya? El valor teórico al que me estoy acercando. La resta entre los dos es la distancia. ¿Sí? La resta entre los dos es la distancia, pero como es una resta que puede ser positiva o negativa, porque MTI, como es aleatorio, puede estar arriba o abajo, le pongo valor absoluto para quitarme el problema del signo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La probabilidad de que esa distancia, ¿sí? Que lo voy a tratar de resaltar en amarillo, esa distancia supere un intervalo delta, pues aquí ustedes ven que yo he construido un intervalo con unas bandas. Ese intervalo es de tamaño delta para arriba y delta para abajo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros logramos con esta fórmula. Entonces, la probabilidad, o sea, en pocas palabras, ¿qué estamos diciendo? La probabilidad de que este último valor se salga de ese intervalo, por eso decimos que esta distancia sea mayor a delta. La única forma para que la distancia sea mayor a delta es que me salga del intervalo. Entonces dice, la probabilidad de que me salga del intervalo es menor a un sí, a esta otra letra, siendo esta otra letra cualquier número. O sea, yo en otras palabras puedo hacer que la probabilidad sea lo más pequeña posible. Por ejemplo, si yo digo, quiero que sí sea 0,01. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Que esta probabilidad sería menor a 0,01. Pero en vez de 0,01 quiero que sea 0,01. O sea, más pequeño todavía. O más pequeño, puedo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que yo puedo. ¿Y cómo logro hacer más pequeño esto? Aumentando obviamente el tamaño de las simulaciones. Entonces ya en la práctica, ¿qué significa esta fórmula? Esta fórmula lo que está diciendo es, cada vez es más improbable que la distancia que tiene tu último valor de esta serie con el valor teórico supere un intervalo delta. ¿Sí? Es lo que está diciendo en definitiva esta fórmula. O sea, esta definición lo que está diciendo es, a medida que tú aumentas tu número de simulaciones, o sea, encuentras un número n, ¿sí? Encuentras un valor n donde las simulaciones superan a ese n, y claro, las simulaciones lo van a superar. ¿Por qué? Porque y puede irse al infinito. O sea, este n puede ser 1000, por ejemplo. Si resulta ser que te das cuenta que con más de 1000 simulaciones
ves que es cada vez más improbable que tu dato se aleje de la constante, ¿sí? Se aleje de la constante en una distancia delta, entonces hay convergencia de probabilidad. ¿Ya? Es un concepto un poco abstracto, que bueno, tal vez algunos no lo capten a la primera, ¿sí? Pero a medida que lo sigamos viendo van a irlo interiorizando. Pero repito, la intuición más fácil está acá. O sea, que a medida que tú aumentas el tamaño de las simulaciones, tu valor MTI se aproxima a C, pero se aproxima en probabilidad, o sea, siempre se aproxima con un ruido aleatorio, con un movimiento aleatorio, o sea, con una posibilidad de estar arriba, fluctuando, ¿no? Pero dentro de una cada vez más estable, ¿sí? Ok, entonces, una vez más y ahora sí más rápido, decimos de nuevo, ¿no? ¿Cuál es la convergencia en probabilidad? Decimos que tenemos una secuencia de variables aleatorias, por ejemplo, los promedios acumulados, entonces hay convergencia en probabilidad si resulta ser que el último valor de esta serie tiene una distancia respecto a una constante, ¿sí? Y la probabilidad de que esa distancia supere un intervalo delta es cada vez más pequeña, ¿sí? Eso significa menor a este sí, menor a una probabilidad sí, de 001, 00, lo que tú quieras, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Entonces esa es la intuición, colegas. La intuición es, en definitiva, nos acercamos cada vez más y más y más a la constante teórica, pero con un error. Si no, esto sería un límite convencional. Sería un límite convencional, me acerco y ya. Pero es un límite en probabilidad porque ese acercamiento tiene aleatoriedad. Ese es el punto. Entonces vemos que hay dos tipos de convergencia. Convergencia en distribución, o sea, la regla con la que asignamos probabilidad y la función se acerca a la teórica y a la vez tenemos límite en probabilidad y convergencia en probabilidad cuando en cambio el valor se acerca a una constante, pero igualmente en probabilidad. ¿Sí? Pues bueno, aquí está una intuición que es en esencia la intuición que ya decimos, ¿no? La convergencia en probabilidad sugiere que a mayor número de realizaciones, la probabilidad de que la distancia entre MTI y C supere un umbral delta puede hacerse cada vez menor a un valor sí. O sea, es cada vez más improbable. Entre paréntesis está de poner eso. Bueno, acá abajo está dicho. Es decir, pongámosle una sola a esta línea. ¿Ya? Es decir, existe convergencia en probabilidad cuando a mayor número de realizaciones es cada vez más improbable que la variable se distancie de la constante. ¿Sí? Tal vez una intuición parecida debería ponerles aquí, ¿no? Sí, de una vez. Total, ya de una vez. Pues vamos a ponerles aquí también la intuición, ¿ya? Porque intuición, la, entre comillas, regla que asigna probabilidad, o la forma, perdón, la forma como se distribuyen los datos de las simulaciones, entre paréntesis histograma, se aproxima a una regla teórica, entre comillas, regla teórica de asignación de probabilidad o de distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad a medida que aumentan esas simulaciones. Ya. Oh, perdón, realizaciones, no. Bueno, simulaciones, realizaciones o simulaciones. ¿Se acuerdan que es lo mismo en nuestro contexto, no? Entonces es la intuición, colegas. O sea, en definitiva tenemos estos dos tipos de convergencia que son vitales para nosotros en términos de series temporales, porque en el caso del ruido blanco, ¿qué nos garantizan? Nos garantizan que, en efecto, yo puedo trabajar con el resultado teórico de que el ruido blanco es normal y me garantizan también de que hay una aproximación hacia la esperanza, la varianza y la covarianza. Y lo mismo va a pasar cuando tenga otras series más complejas. Entonces, ya en la práctica yo no voy a hacer las simulaciones, excepto en esta clase. Sí, excepto esta clase vamos a hacer un poco más de simulaciones. En las próximas clases, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos a trabajar directamente con los valores teóricos, asumiendo que siempre es posible hacer el número suficiente de simulaciones para recuperar los valores teóricos. ¿Sí? Esa es un poco la idea de estos dos conceptos, ¿no? Ahora, sobre la convergencia en probabilidad se puede decir algo más. Esto es como se ve la convergencia en probabilidad, ¿sí? Bueno, aquí está convergencia en límite en probabilidad y aquí es como se ve. Ya no en una, sino para varias series. Verán, vamos a ver este gráfico, ¿no?
Volvamos a nuestras simulaciones. Entonces ya le dimos toda la vuelta que pudimos a esto del ruido blanco, ¿no? Ya le dimos todas las vueltas que pudimos. Ahora, yo tengo un caso particular para que vean mejor cómo se da esto de la convergencia en probabilidad. Entonces verán, aquí yo tengo calculado el promedio acumulado, ¿sí? El promedio acumulado, pero esta vez para todos los t. Fíjense, estoy haciendo para t igual 1, 2, para 100 t's. Entonces, esta gráfica que están viendo ahorita, ¿sí? Esta gráfica un poco peculiar, es la gráfica, no, o sea, si quieren, esta que teníamos era de un promedio, para t igual 5. Esta que está aquí, ¿no? Ya le podemos hacer otra vez nomás, un poco más grande. Entonces, esta gráfica que ya habíamos visto era para el promedio t en t igual 5. Vemos que se acerca a cero. Lo que están viendo en cambio aquí es la misma idea, pero para todos los t. Entonces, si ven que aquí ya es más clarita la idea de la convergencia en probabilidad, porque miren, ¿qué estamos diciendo? Al inicio fluctúas, cada t fluctúa a su modo, se sale cualquier cosa. Pues al inicio el número de simulaciones es muy bajo, pero a medida que aumenta el número de simulaciones, empieza a surgirte unas bandas. Si ven que es un poco difícil de ver, pero cada vez son más pequeñas. O sea, es como que va bajando el tamaño de las bandas, miren. Claro, para que cada vez sea más pequeño necesitas muchas más simulaciones. Pero es como quien dice, cada vez resulta que es más improbable que tu valor se salga de esas bandas. O sea, sí, es aleatorio, va a seguirse fluctuando, de acuerdo, es verdad. Pero es como que al inicio fluctúa bien feo, pero después la fluctuación es una fluctuación controlada. Sí, es una fluctuación controlada. Y si sigues yéndote más a la derecha, va a seguir siendo fluctuante, pero las bandas se van a ir haciendo más pequeñitas. Entonces, esa es la idea de la convergencia en probabilidad. ¿Ya? Entonces, este grafiquito que les dejo aquí es más para visualizar mejor la idea, ¿no? De la convergencia en probabilidad. Entonces, aquí, ¿cuál es la constante C de la definición teórica? El cero, ¿no? O sea, este C igual a cero, que era la esperanza del ruido blanco. ¿Ya? ¿Cuál es el delta? El delta es la amplitud que tienen estas bandas, o sea, tienes por aquí delta y por acá abajo menos delta, si quisiera ser más riguroso. Es el tamaño de las bandas. ¿Cuál es aquí el MI no sé cuánto? El último MI, el MT superíndice I, es el último valor de esta serie. Pero claro, si ven que cada T va a tener un valor distinto. Por eso es que se forman las bandas aquí. Por eso es que aquí ya se puede ver el intervalo. Porque estoy tomando varios T's. Entonces cada T se va a mover con su aleatoriedad, pero dentro de las bandas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y bueno, como es aleatorio, no podemos decir con certeza que te acercas. Lo que podemos decir es que cada vez es más improbable que te alejes. ¿Eh? Una forma indirecta, ¿no? De acercarse. Esa es la idea, colegas, entonces, de la convergencia en probabilidad. Este resultado es clave en teoría de probabilidades, es clave en series temporales, porque nos da la idea de que, bueno, en efecto, o sea, yo puedo acercarme, cosa que yo puedo decir que, bueno, el resultado teórico no es perfecto, pero me da una buena aproximación. O sea, realmente considerar que esperanza de epsilon t es cero, no es perfecto, pero es una buena aproximación, porque yo puedo coger y hacer varias simulaciones y con eso logro acercarme al valor teórico. Sí, entonces a medida que aumenta el número de realizaciones, los últimos valores de las series de promedios acumulados para diferentes periodos de tiempo, o sea, tienes todos estos y te concentras en los últimos, todos caen dentro de un intervalo cada vez más estrecho que contiene el valor teórico, que es cero en el caso del ruido blanco. Aquí solo me está faltando una cosita, un segundito. Se nota aquí se las láminas a la madrugada, colegas, pero bueno, de todas maneras ya tenemos el material, entonces esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Que las últimas, estas de aquí, esas. Esas últimas son las que están construyendo la banda o las bandas. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Que si ustedes ven este gráfico, ¿sí? Esas últimas son las que están aquí. Entonces, obvio, cada una tiene su fluctuación, ¿no? O sea, para el periodo T igual uno estará más abajo, para otro está más arriba, etcétera. Pero en el caso del ruido blanco, todos estos promedios me están terminando al mismo valor. Por eso es que yo puedo darme el lujo de poner esta gráfica, ¿no? Esto no va a funcionar para otros, es para visualizar nada más. En ruido blanco, ¿no? O sea, en ruido blanco.
pero en otros tal vez no sea tan fácil, ¿ya? Esa es entonces la idea de convergencia, colegas. Entonces, hemos visto dos formas de convergencia: convergencia en distribución, convergencia en probabilidad, ¿sí? Ambas son igualmente importantes porque si quieren es como decir, aquí, que si nosotros hiciéramos el histograma de esto, ¿qué nos sale? Ese es precisamente el histograma que nosotros hemos estado haciendo. O sea, si tú haces el histograma de esto, te va a salir la aproximación a la normal, justo en esa región, ¿sí? Entonces, eso de hecho es lo que ustedes tienen en el Excel. O sea, en el Excel es esto lo que estamos haciendo, ¿no? Te volvamos un momento a las realizaciones de ruido blanco. Este está súper completo. Esto de aquí es un histograma, pero yo puedo hacer otro histograma con todos los casos, perdón, acá, para todos los T. Entonces sería el último. O sea, yo podría hacer un histograma con estos. Entonces, un segundo. Este histograma. Y es lo mismo. O sea, no va a cambiar en nada la idea. O sea, tenemos que el histograma, pero esta vez hagamos un poco de idea. ¿Qué es ese histograma que acabo de sacar? Este histograma que acabo de sacar, colegas, que lo voy a poner al lado del otro gráfico. O sea, como pueden ver, es diferentes formas de decir lo mismo, ¿no? Este histograma que estoy haciendo aquí es el histograma de cómo se distribuyen esos últimos datos, los de aquí. Entonces, si yo tomo esos datos y digo que hago un histograma de esos últimos valores, me sale esa campanita, ¿sí? Que de hecho, por eso mismo es que ustedes se fijan que este histograma se obtiene, ¿sí? O sea, este histograma que está aquí, el que estoy seleccionando, se obtiene con la última columna. Entonces son diferentes formas de decir todo lo mismo. O sea, te vas aproximando con una aleatoriedad y es controlado tanto en cómo fluctúas y también es controlado el tipo de fluctuación, ¿sí? Son propiedades vitales que necesitamos para poder hacer proyecciones y predicciones, ¿no? E intervalos de confianza. Ok, entonces vamos ahora. Bueno, ya que está, ¿no? Esto ya tengo, no. Esto está repetido. Esto está repetido. Ok, entonces esa es la idea de convergencia, colegas. Entonces, no olvidar, no tenemos estas dos formas de convergencia: convergencia en distribución, convergencia en probabilidad, y ambas van a ser vitales, ¿no? Para series temporales. Ok, entonces ahora vamos, aunque sea al menos dejar abriendo el tema, aunque sí creo que no nos alcanza el tiempo, vamos ahora a generalizar el tema, porque lo que hemos hecho es ver la intuición con ruido blanco, y luego de ver la intuición, bueno, también hicimos el ejemplo de la moneda, ¿no? Vimos la intuición con el ejemplo de la moneda, ruido blanco, y luego hemos logrado introducir estos dos conceptos de convergencia en distribución y convergencia en probabilidad. Ahora vamos a hacer las cosas de nuevo, ya más rigurosas, para una serie temporal que no sea ruido blanco, ¿sí? Entonces vamos de nuevo, pero esta vez ya con más rigor. Digamos que lo anterior era para ganar intuición. Entonces, a partir de la intuición ganada en las anteriores, ahora ya vamos con más rigor a sacar la esperanza, varianza y autocovarianza en una serie temporal. ¿Sí? Entonces, Dios mío, conociendo las intuiciones anteriores, ya. Entonces vamos a volver a considerar una serie temporal. ¿Sí? Volvemos a considerar una serie y ya vamos a asumir que y es aleatorio. Y esta serie puede tener muchas realizaciones. Entonces, de nuevo, ¿no? Entonces, esta serie que tenemos aquí, vamos a considerar nuevamente que y es aleatoria, ¿sí? Y al ser aleatoria, si yo llego a conocer la regla que rige la aleatoriedad de y, puedo tranquilamente simular las veces que yo quiera, ¿sí? Entonces, de nuevo nos vamos a enfocar en un periodo arbitrario. Pero verán, ya no es ruido blanco, ¿no? Ahora sí estamos ya siendo más formales. Tengo una serie temporal cualquiera. Asumo que esta serie temporal es aleatoria o tiene elementos aleatorios. Y de todas las simulaciones que yo puedo hacer o realizaciones, me voy a concentrar en un periodo T. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, entre esta y la próxima sesión? Nos vamos a concentrar en entender la aleatoriedad de este YT. Vamos otra vez a hacer simulaciones, pero esta vez vamos a empatar las simulaciones con los conceptos ya más teóricos de esperanza, varianza y autocovarianza. Bien parecido a lo que hicimos con el ruido blanco. ¿Ya? Entonces, vamos.
Empecemos con la esperanza. Entonces, ¿cómo obtenemos la esperanza en una serie temporal? Entonces, considerando la muestra de realizaciones, como les decía, ¿no? Ese recuadrito que estaba ahí, que son en definitiva para todo el mismo T, pero diferentes simulaciones, ¿no? La uno, la 2, la 3, hasta la I mayúscula. Entonces, estas son realizaciones de una variable aleatoria YT. Entonces, verán, aquí unas sutilezas. Cuando ustedes vean YT mayúscula representa la variable aleatoria. Recuerden que una variable aleatoria es una función que transforma en números reales, ¿sí? Todos los eventos resultados de un experimento aleatorio. O sea, tienes un lanzamiento de dados. Entonces, al lanzar un dado, resulta que te sale esto. En la primera cara te sale un punto. Entonces, ¿qué es lo común? Que nosotros creamos una variable aleatoria y llamándole ese punto 1. Entonces, ¿qué hace la variable aleatoria? La variable aleatoria coge un resultado aleatorio, un experimento aleatorio, y coge ese resultado y le pone números. ¿Sí? Entonces, es lo que hace una variable aleatoria. Una variable aleatoria pone números. Entonces, cuando ustedes vean la y mayúscula, nos referimos a esa función, a la variable aleatoria. Y en cambio, cuando vean y minúsculas, son los valores específicos que puede tomar la variable. ¿Sí? Entonces, reitero, variable aleatoria y las minúsculas, en cambio, representan a valores específicos. Si tienen dudas de cómo es o qué es una variable aleatoria, ¿sí? No tengan ningún recelo en revisar los videos que les voy a compartir, espero ya este fin de semana, con todo el material de teoría de probabilidades para que puedan reforzar, si así lo gustan, si no, solo pueden ver las láminas, porque ahí también tengo láminas, así como las que tenemos ahorita, tengo láminas de esos temas. Entonces ahí ustedes pueden revisar eso y pueden reforzar si les hace falta. ¿Ok? Listo. Entonces, nosotros podemos ver o pensar que todos estos de aquí son valores que ha tomado una variable aleatoria y general, yt, y esta variable aleatoria posee una función de densidad de probabilidad denotada como fyt. ¿Sí? ¿Cuál era la función de densidad? Ya explicamos hace unos minutitos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la idea de la función de densidad de probabilidad? Yo tengo una variable aleatoria genérica yt. Esa variable aleatoria genérica yt, al ser aleatoria, va a tener una regla que le dice cómo se distribuye la probabilidad. Y esa regla es la función de densidad, fyt. ¿Sí? Esta es la función de densidad. Entonces, no olviden, la función de densidad me dice que el área debajo de esa curva hasta un determinado valor A me permite obtener la probabilidad de que y esté dentro de un valor, de un intervalo, ¿no? De menos infinito a A. Lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Pero esta vez estamos ya haciendo más, o sea, ya le estamos metiendo en el juego a esta función, ¿no? Entonces aquí recuerden que esta área sería la probabilidad de que la y sea menor o igual a A. ¿Ya? Ok, entonces esa es la función de densidad, nos permite representar probabilidades a través de áreas, pero quiero que capten la esencia de lo que estamos haciendo, o sea, vamos a combinar la teoría de probabilidades, todo lo que en teoría se sabe ya de esos temas, a el problema que teníamos más de carácter de ecuaciones, ¿no? Entonces es lo que vamos a empezar de a poco a combinar, ¿ya? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es la función de densidad. Entonces, la esperanza no condicional, bueno, a veces se le pone no condicional, no va a hacer mucha falta explicar por qué no condicional, pero esto viene de la idea de que hay una esperanza condicional y una no condicional. Eh, bueno, muy rápido. Eh, Cuando ustedes hacen econometría, usualmente tienen dos variables, digamos, o dos grupos de variables, la dependiente y la independiente. Entonces, cuando ustedes hacen un modelo econométrico, hacen cosas como esta. ¿Cuál es el valor que espero de Y cuando conozco o dado que conozco los valores de X? Y ahí usualmente dicen, bueno, puede ser alfa más beta X, ¿ya? Sin el error. Entonces, usualmente cuando ustedes hacen modelos econométricos, hacen cosas como estas. Al menos en econometría 1 hacen cosas como estas. Sacar el valor esperado de Y sabiendo la información de X o dado X. Esto es una esperanza condicional, es una esperanza en donde condiciono considerando que hay información que yo ya conozco. ¿Ya? Entonces, en cambio, lo que estamos ahorita sacando es una esperanza sin condicional, o sea, simplemente es la esperanza. Entonces, la esperanza no condicional de una observación en el periodo T de una serie temporal se refiere a la media de la distribución de probabilidad generada en esa función, YT. O sea, más rápido. La esperanza de YT, ¿sí? La esperanza de YT en términos teóricos, ¿cómo se define? Se define como una esperanza convencional, ¿sí? Pero en el periodo T.
Ese es el detallecito que hay que tomar en cuenta en el periodo T. ¿Ya? ¿Cómo se define una esperanza? Recuerden, la esperanza es el promedio ponderado de los valores. O sea, es como que tú tomas todos los valores que puede tomar la serie y le sacas un promedio, pero ese promedio lo ponderas por la probabilidad de los valores. Entonces, por eso es que ustedes fíjense, ¿qué saca la esperanza? La esperanza es igual a, primero, el producto de Y, que es el valor que puede tomar la variable aleatoria, multiplicado por la función que asigna probabilidad. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás ponderando YT por la probabilidad de YT, entre comillas, ¿ya? O la asignación de probabilidad. Y luego todo eso sumas, sacas la integral, ¿ya? Para refrescarles un poco la memoria, ¿cómo se saca la esperanza? En casos que no son, esto es para variables aleatorias continuas. Para variables aleatorias discretas, ¿cómo sacar la esperanza? Digamos, tú sabes que lanzas una moneda. Puede salirte cara o cruz. Bueno, cara o sello. Si sale cara, ganas $1. Si sale cruz, pierdes $1. ¿Cuál es tu esperanza? Entonces, ¿cómo sacábamos la esperanza en esta variable aleatoria? Llamémosle XT, ¿no? Entonces aquí XT puede tener el valor de 0, perdón, XT va a ser 1 más 1 o menos 1. XT va a ser más 1 o XT puede ser menos 1. Entonces, ¿cómo sacas el valor esperado del X mayúsculo, la variable aleatoria? Tomas el dato, en este caso, ¿cuál es tu dato? Más 1, y le multiplicas o le ponderas por la probabilidad de que ocurra, 0,5. Más, ¿cuál es el otro valor? Menos 1, por la probabilidad de que ocurra, también 0,5. Entonces, un promedio ponderado, ¿sí? Es un promedio ponderado, en donde los ponderadores son las probabilidades y cada probabilidad pondera al posible valor que tome la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué te va a salir? Bueno, obviamente te sale 0, esperanza en este juego. Y de hecho, este es bien intuitivo porque verán, imagina que vas a un juego en donde te dicen, a ver, si lanzo cara te ganas $1, si sale sello pierdes $1. Es un juego en donde tus expectativas están en la mitad, ni para ganar mucho ni para perder, porque estás justo en un punto medio. Otra cosa fuera si yo te dijera, ok, en este juego tú si juegas, ganas $1 y si pierdes, no pierdes nada, o sea, te quedas en cero. Entonces noten cómo ahí la esperanza cambia. Entonces, ¿qué pasaría? En vez del menos 1 tendríamos 0. Entonces, ¿qué sería? Dato por la probabilidad del dato, 1 por 0,5 es 0,5, más dato por la probabilidad del dato, 0 por 0,5, 0. Entonces la esperanza te quedaría 0,5. O sea, ya hay un sesgo que puede decir, no está mal, porque al final si juego esto no va a perder nada. Pero en cambio puedo ganar $1, o sea, tu esperanza se vuelve un punto intermedio entre estos dos valores. Entonces la misma intuición de la esperanza aplica pero con variables continuas. Y a la vez la misma intuición aplica en series temporales. ¿Sí? Entonces, algunas de las cosas que les estoy hablando son meramente teoría de probabilidades que ustedes ya vieron. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirles? La teoría de probabilidades que ustedes vieron se puede aplicar tranquilamente en series temporales, pero recordando que estamos sacando esto para cada t. Por eso es que incluso ustedes ven que la esperanza puede ser igual a una mu sub t, esta es la letra griega mu, pero sub t. ¿Por qué? Porque puede pasar que para diferentes periodos de tiempo la esperanza cambie. ¿Sí? En el ruido blanco no. En el ruido blanco obviamente que la esperanza es una 0, ¿no? O sea, que ruido blanco. En ruido blanco es obvio que la esperanza se mueve hacia 0, pero hay ciertas series temporales donde la esperanza no va a quedarse estable en 0, puede cambiar con el tiempo. Ya vamos a ver un ejemplo en la próxima clase. Pero bueno, entonces esa es la idea de la esperanza, notar que la posibilidad general de que esta media pueda depender del tiempo, lo que les acabo de decir, por eso está aquí el t. ¿Ya? ¿Y qué más? Ahora, si nosotros lo pensamos en términos de convergencia, o sea, esta idea teórica de la esperanza, que es bien teórica, ¿no? O sea, es la definición teórica de esperanza, ¿a qué se aproxima? Pues resulta ser que la esperanza teórica se aproxima en límite límite en probabilidad del promedio. O sea, en definitiva, lo que hicimos es lo mismo, solo que ahora estamos aclarando que ese promedio, ¿sí? Ese promedio que nosotros estamos sacando, ese promedio acumulado, ¿no? Que sacamos con varias simulaciones, eso se aproxima en probabilidad a la esperanza teórica. Entonces, en definitiva, ¿qué significa esto? Significa que cuando ya trabaje con una serie temporal Y, ya no ruido blancos, Y, cualquiera, no me hace falta sacar todas las simulaciones hasta el infinito.
puedo directamente trabajar con el caso teórico, o sea, con la esperanza teórica. Pero obviamente eso requiere, ¿sí?, que se cumplan ciertas propiedades, sobre todo que haya estabilidad en el modelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la serie YT se define como una suma de una constante y un ruido blanco gaussiano, digamos que tengo esto. Mu, que sea una constante, y no hay t, no, es una constante. Y epsilon t, que sea ruido blanco gaussiano. ¿A qué va a ser igual la esperanza? Entonces, la media puede obtenerse, o la esperanza puede obtenerse empleando las propiedades convencionales de la esperanza. ¿Sí? Y obviamente recordando que se cumple la convergencia. Entonces, miren lo que pasa. ¿Ya? Entonces, resulta ser que la esperanza de YT, ¿a qué es igual? A la esperanza de mu más epsilon t. Luego, por las propiedades convencionales de la esperanza, ¿qué puedo hacer? Distribuyo una suma. Esperanza de mu más esperanza de epsilon t. Luego, la esperanza de epsilon t, ¿qué es? Cero, por ruido blanco. Y entonces, ¿qué me queda? La esperanza de mu. Pero mu es constante. Recuerden por propiedades de la esperanza que la esperanza de una constante es la misma constante. Mu. Pero a la vez, por lo que estábamos haciendo hace unos instantes, yo sé que esa esperanza mu tiene que acercarse al promedio que yo obtenga a través de simulaciones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso lo puedo ver en nuestro Excel. En otro Excel, aquí ya está hecho la simulación, si ya les dejé lista, la simulación en donde tienen esta serie, ¿sí? Aclarándose que tienen un ruido blanco y una constante, donde mu es la constante, ¿no? Mu igual constante. Igual constante, ¿no? ¿Qué es? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Fíjense, aquí tenemos la constante mu, la desviación estándar, si bien es una pequeña variación al ruido blanco, porque le estamos poniendo una constante, ¿ya? Entonces, ya sé, por la teoría, que es lo que yo sé, que el valor esperado de esta YT también es constante, pero va a ser mu. Es lo que me dice la teoría. Digamos, todo esto de aquí me dice la teoría, un resultado más teórico. ¿Qué me va a decir las simulaciones? Entonces, obviamente, para eso puedo irme a mi Excel y decir, ok, aquí ustedes pueden ver que cada YT está hecho como C3, que es la constante, más la inversa normal, bueno, más el ruido blanco. Ya saben que la inversa normal es para generar ruido blanco. Entonces, generamos esta serie para unas 100 observaciones, 100 periodos de tiempo, y sacamos el promedio acumulado, que eso ya sabemos cómo sale, ¿no? O sea, es el promedio B23. ¿Dónde estás haciendo el promedio? 23. Ah, perdón, este de acá. Ahí está. Porque tengo dos, ¿no? Este es para 10 o este es para 5. Cualquiera de los dos vale. O sea que ustedes pueden ver que voy sacando el promedio acumulado. Sacamos el promedio acumulado y a dónde me va a llevar. Entonces aquí están las gráficas del promedio acumulado. Tomemos el mismo T igual 5. Y pueden notar que el promedio acumulado se está moviendo hacia dónde, ¿no? Pongámoslo en una mejor simulación. Disculpen. Tomando una mejor simulación, ¿hacia dónde se está moviendo esto? Ya, está mucho mejor. Vean cómo se mueve hacia 5, ¿no? O sea, este promedio acumulado se está aproximando a 5. ¿Qué es 5? Ya no es 0, no, 5. ¿Qué es 5? Si nos fijamos, 5 es precisamente el valor que se puso a la constante. ¿Sí? Entonces noten eso. O sea, el valor que le pusimos a la constante es 5. Luego, sacamos promedios acumulados con simulaciones. ¿Y qué es lo que vemos? Que en efecto, las simulaciones, mientras mayor número de simulaciones tenemos, más nos acercamos al 5. Es decir, efectivamente yo puedo asumir que la esperanza teórica es una muy buena aproximación de tener los resultados de simulaciones llevados al límite. Entonces, claro, ¿qué es lo que uno podría hacer instrumentalmente? Saco Y, simulo Y, asumiendo que ya sé cómo es la aleatoriedad de Y, y hago un montón de simulaciones. Pero sería perder el tiempo, porque en vez de hacer eso, mejor cojo y aplico la teoría. Entonces, noten cómo la teoría simplemente fueron cuántos pasitos. Aplicar las propiedades de la esperanza. En cambio, lo otro sería hacer simulaciones y ver si se acerca o no se acerca. ¿Ok? Forma de la hora. Bueno, ya. Disculpen, colegas, la hora no, ahorita me fijo, pero bueno. Entonces, colegas, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer las próximas clases? Ver un poco más de ejemplos en donde vemos que lo teórico nos ayuda a reemplazar a las simulaciones. Pero nunca hay que olvidar eso, o sea, hay esa convergencia, ¿sí? Y esa convergencia es la que nos va a justificar el uso de las fórmulas convencionales que conocemos de la esperanza, la varianza, etc.
pero obviamente que ya más adelante veremos que deben cumplirse ciertas condiciones, ¿no? No es que siempre ustedes pueden usar esto. Hay veces que no puede haber convergencia necesariamente. Entonces todo eso haremos de ir viendo en las próximas clases, ¿ok? Pero bueno, colegas, con eso nos quedamos por ahora y bueno, voy entonces a terminar el video de hoy.